revista, videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Hoy tenemos un programa que os va a encantar. Vamos a tratar la Edad Media, esa Edad Media que no fue tan oscura como nos inculcaron, como nos hicieron creer o como creemos algunos de nosotros. Y para ello tenemos a dos invitados excepcionales. O sea, voy a pasar a presentarlos. Primero vamos a pasar a César por aquí. ¿Qué tal, César? Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, Miguel Ángel, o buenos días o buenas tardes. Y buenas también a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Nada, nosotros encantados. Ahí a fondo, no sé si se ve, está la bandera de Rohan, la sección de... ¡Qué bueno! Señor de los Anillos ahí detrás. Me sé de uno que va a entrar ahora que se va a emocionar, a verás. Muy buenas. ¿Qué tal, tío Gamji? Nada, a ver, tenemos un invitado excepcional y un invitado del montón aquí. Y un presentador del montón. Nada, y eso, encantados de tener con nosotros a un historiador como César con nosotros esta noche. Sí, para hablar el de un honor y tema el placer es todo mío. Muchas gracias para eso. Vamos a hablar de un tema muy interesante y del que teníamos muchas ganas. De hecho, hace como 3 años que teníamos ganas de hablar de este tema, de la Edad Media y de sus mitos de Edad Oscura. Y ha valido la pena esperar porque así hemos podido contar con la colaboración de un historiador como César, al que la fortuna hizo que conociéramos hace relativamente poco. Sí. Y nada, yo creo que va a ser el complemento perfecto que necesitamos para el episodio. Nos conocimos a raíz, Miguel Ángel y yo primero, y luego contigo, tío Gamji, nos conocimos a raíz de Barad-dûr, precisamente, de la torre de Barad-dûr. La torre de Barad-dûr, ahí... Tolkien, el poder de convocatoria de Tolkien. Sí, no, al final. Ya van dos, Laima, ya van dos, que es que estás escuchando. Es que tenemos un reto, ¿no? Tenemos un reto cuando Laima participa con nosotros, a ver cuántas veces tío Gamji mete a Tolkien por el medio de cualquier programa. Claro. Pues ya lo había metido con lo de la bandera, pues ya me he adelantado a él. Es que es inevitable, no se puede obviar. No, para nada. Bueno, como hemos dicho, tenemos aquí a César Pellicer, es graduado en Historia de la Universidad de Valencia, especializado en el medioevo y la modernidad de Europa y de Historia y Cultura de Japón, que por cierto estuvimos en tu conferencia sobre los samuráis, que nos encantó. Damos fe de ello. Ha cursado un posgrado de Historia Militar en el Instituto Universitario de Gutiérrez Mellado y un máster de Estudios Japoneses en la Universidad de Zaragoza. Y uno de sus campos de investigación abarca, pues, por ejemplo, la geopolítica, tácticas militares antiguas, que eso nos encanta, ya te lo digo, o sea, ya hablaremos para hacer cosas futuras. Y bueno, y los factores espirituales y míticos de la historia en la forja de las identidades de las naciones. Teníamos que traerlo, tío Gamji, y por fin lo tenemos aquí a César. Muchas gracias. Añadir cosas, como decía, lo de factores espirituales y demás, también en el mundo, dijéramos, de la cultura popular, o por qué no decirlo, de la cultura friki a la que nosotros pertenecemos, vaya. Claro. De hecho, en la última parte de mi libro hablo de Tolkien y de Conan el Bárbaro, sobre todo. Pues ya están tardando en hacer... Está reñido, ¿no? La alta cultura tan elegante, tan tal, y la que nos mueve a nosotros, vaya. Claro, y pues ya están tardando en acercarse a tu libro, la caballería pagana. Aquí tenéis el link. Este link os llevará a Amazon y correr insensatos, porque creo que he visto que quedaban ya poquitos, o sea, daros prisa. Nosotros lo tenemos y queremos traer el libro aquí con su autor, César, al podcast. Más adelante lo haremos, más seguro. Muchas gracias. Nada, a ti. Y nada, pues vamos a empezar, chicos. Empezamos, si queréis. Vamos a dejar por aquí el chat, agradecer a la gente del chat que está. Que pues nada, Laima, Fricar, que siempre viene por aquí.
sí, y señor. agradecemos un montón. También a JL García, también, por supuesto, y si me dejo alguno, pues no, creo que Arendel estaba por ahí Arendel también. es verdad, Arendel también, no lo había visto. Pues nada, chicos, ahora sí, os dejo. Yo me voy a dedicar a escuchar atentamente y a disfrutar como un enano. Igual os interrumpe en algún momento, pero nada, los micros son vuestros. Pues Tío Gambi, adelante. con la venia, nada, vamos a comentar, o vamos a hablar de esa Edad Media como una época de luz en vez de una época de oscuridad, como tantas veces se nos ha transmitido. Y vamos también a explicar un poco de dónde viene esa, entre comillas, leyenda negra y quiénes la crearon, por qué, luego también quiénes la combatieron, y vamos a intentar eh, eh, mm, eh, desmontar ese mito. Yo la verdad es que se me va a ver el plumero, voy a abogar a favor de la Edad Media, voy a eh, glosar sus grandes logros, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, espero, si no convencer, al menos que el público o la audiencia vea un poco hasta qué punto, bueno, pues hay algunos mitos que directamente son falacias Sí, y se aprecie también pues los logros que aparecieron en esta época. yo también abogo por la Edad Media, ¿eh? A mi manera, un poco sui generis, pero también soy, bueno, al fin y al cabo me especialicé en esa parte, ¿no? Hay que ser un poco masoquista si no te gusta para meterte en eso. Pero Sí, sí, yo es que para empezar, yo es que, o quizá también para que se entienda un poco, ¿cómo que estás abogando por la Edad Media? Por son una 1000 años al época de fin y al cabo, atrasos. tampoco podemos obviarla, ¿no? Ahí está, y además, yo personalmente veo la historia un poco como los griegos. La historia ahora, una visión moderna, es como una progresión, ¿no? Una Exacto, sí. línea que va hacia Sí, sí, sí. arriba y que automáticamente progresamos. Y todo lo que cualquier tiempo pasado fue peor. Sí, exacto, Eh, exacto. yo no lo veo así. Los griegos hablaban de la eternidad o del tiempo como una Exacto, sí espiral, señor, en visión ¿verdad? cíclica. Es muy pagano En- entonces, tío Gambi, eso va muy en mi línea. Está en pillado. ese aspecto sí, porque claro, no puedes evaluar un momento histórico como un todo y decir, no, es que aquí era todo Sí, o mejor o peor o material y con... espiritualmente ah, y culturalmente era superior. mm, No, no es así. Había momentos y había aspectos en una determinada época en la que las cosas estaban mucho mejor que mm. quizá en un momento posterior o que incluso en la actualidad. Sí, sí, sí. Eh, esto quizá lo digamos luego, pero es verdad que ahora, eh, en la actualidad, obviamente, estamos en un momento muy dulce. Yo no me cambiaría Y a nivel por ser, técnico es la mejor edad de la historia, eso está claro. La obviamente, por ser. medicina, Ahí ahora hay anestesia está. si te saca una muela, cosa que antes era traumático. Efectivamente, Dios mío, o sea, esas trepanaciones en vivo. Las No, sangrías desde con que las se inventó. que si te Claro, dolía la cabeza te ponían ahí para sangrarte y ah, cosas así, ¿no? Al final era un poco más. Ahí sí que podemos hablar de que hemos mejorado eh, por, por- objetivamente hablando. por supuesto, objetivamente Sí. estamos Pero muchísimo espiritualmente mejor. tienes razón que es. Incluso es demasiado soberbio, creo yo, como hace mucha gente, mirar el pasado como nosotros elevados, diciendo, bueno, esta gente eran ignorantes, eran oscurantistas, o fíjate que creían en cosas raras, en mitos o en apariciones Sí, raras, ¿no? dice, defíneme oscurantismo. Claro, eso Y sería lo además dice, primero. no, es que las grandes, bueno, las grandes monstruosidades se han cometido en épocas muy, muy, muy recientes. En fin. Mm, Pero bueno, sin abundar y yendo al kit de la cuestión, la Edad Media. La Edad Media es un término que
uno de los primeros historiadores fue un tal Christopher Keller, que vivió a finales del siglo XVII, un historiador alemán, profesor en Halle, y que acuña, ¿no?, ese término, o al menos lo acuña con éxito, de medium aevum, de una edad media, una edad intermedia, una especie de impasse, una especie de, bueno, estábamos inicialmente en la Edad Antigua con sus grandes logros de la cultura clásica, y ahora estamos en una edad moderna en la que ya hemos evolucionado y hemos salido de esa noche y de esa oscuridad. Entonces, llamaremos a lo que hay en medio simplemente Edad Media. Bueno. También o en el Renacimiento también, aparte de Keller, en el Renacimiento también se ven a sí mismos como que han salido de una especie de oscuridad gótica, ¿no? Lo suelen relacionar con los góticos o con el arte gótico, ¿no? Pero también está la explicación justo esta de la soberbia, diríamos, de querer romper con el medievo, cambiando el nombre, diciendo, bueno, esto es lo que estaba entre los antiguos y nosotros, que es los que valen, ¿no? Y lo que está en medio son, pues eso, la iglesia, el dominio el oscurantismo, ¿no? Pero luego está la otra tesis. Esto me lo decía mucho un profesor de historia, que era una gozada escucharle. Empezaba hablando, le tocaba hablar de Esparta, pero el tío acababa hablando de Constantino y de Leovigildo, y le daba igual, ¿eh? Una metía ahí de todo. Y nos comentaba mucho que también dentro de la propia Edad Media, propiamente dicha, había una especie de concepto de que ellos estaban a mitad de camino, según la visión abrahámica, bíblica, puramente dicho, entre la edad terrenal, dijéramos, cuando llega Cristo, lo matan, etcétera, y la edad, el juicio final, ¿no? Y que todo lo que hubiera entre medio sería la edad de la Iglesia, ¿no? Es decir, una edad media entre la vida de Cristo y el juicio final, ¿no? Y todo lo que había en medio era la edad de la Iglesia. Entonces, entendido así de forma escatológica, cristiana, abrahámica, es también factible, ¿no? Dentro del propio mundo, ¿no? Verlo como que estaban en mitad de algo. Pero claro, como el juicio final se iba alargando en el año 500, creían que iba a llegar en el año 1000, famoso milenarismo, tampoco llegó. Ya como no llegaba, pues tuvieron que inventar otros nombres, ¿no? No os preocupéis, el próximo virus se encargará de todo ello. Ahora estamos con... Hombre, hay predicciones en Twitter, fíjate, de un señor que ya hablaba del hantavirus este. Sí, para 2026. Ostras, no conocía esa, digamos, acepción, ¿no?, de la Edad Media, pero... Oficialmente es la que tú has comentado, Víctor. Sí, pero la de Keller, el Renacimiento, el medio es incluso como positiva, o sea, no es peyorativa, dices, bueno, es una edad media, es una edad como de transición, ¿no? Exacto, entre el juicio final y el mundo de los hombres. La primera llegada y la segunda llegada. Exacto. Pero como tocaba ir dilatándolo en el tiempo, pues aquello ya... Sí, ellos pensaban, bueno, eso, llegará pronto. Bueno, venga, 1000 años, venga. Sí, ¿no? Ay, pues no. Ellos creían sinceramente que era inminente, pero por eso la iglesia como tal, al final tenía que ir improvisando, porque uno cuando estudia un poco la historia de la iglesia, desde la primitiva hasta la actualidad, ¿no?, ve que le pillaba por sorpresa, ¿no? O su acceso al poder luego con Constantino también fue bastante improvisado, por eso vemos muchos elementos propiamente romanos en el derecho canónico que luego compilarían. Porque no quedaba otra. La iglesia inicial no estaba preparada para tomar el poder físico. Ya hablaba del reino de Dios, de la segunda venida, la iglesia de los primeros siglos, me refiero. Entonces, cuando en el siglo IV de repente Constantino les tolera y luego con Teodosio toman el poder, la iglesia se encuentra como dominadora. Todavía está el emperador, ¿no? Todavía está Roma, pero cuando cae Roma, desde luego se encuentra con un privilegio terrenal con el que los primeros padres de la iglesia no contaban, ¿no? Entonces toca improvisar bastante, ¿no? Y como la segunda venida nunca llega, pues va también teniendo que improvisar cada vez más. Al final, exacto, tienen que guardar los muebles de alguna manera. De alguna manera. Y por eso la Edad Media a mí me parece muy divertida, porque ves contradicciones muy, muy aparentes, ¿no?, a todos los niveles. Ves cómo se rescata filosofía pagana de Platón y de Aristóteles sobre todo, o San Agustín con el neoplatonismo,
Pero el se hacen pepino, verdaderos malabares para cuadrarlo para todo. cuadrarlo todo, sí señor, sí señor. Y con ese esfuerzo intelectual, se desarrolla algo en Occidente Sí. que no aparece en ningún otro sitio. No, realmente no, realmente no. Es una curiosidad innata que nos lleva a filosofar hasta el extremo, ¿no? Hasta el punto de que en el siglo XIV, si no recuerdo mal, había ya antiguos escolásticos, o en el siglo XIII y XIV, que hablaban que era imposible llegar a la verdad divina, que dejaremos de perder el tiempo filosofando tanto que jamás con la razón podríamos llegar a eso, ¿no? Aunque en teoría, como los platónicos sí que, desde tiempos de Platón y luego los cristianos platónicos sí que creían que mediante la razón llegabas a la divinidad, ¿no? El logos famoso de Platón. Pero los escolásticos, venga y ahí hablando de Platón, de Aristóteles, venga a intentar cuadrar, como decías, todo y nunca llegaban a conclusiones Le certeras, ¿no? dieron demasiadas vueltas. De hecho, también se dice, a modo de broma, ¿no? El fin de la Edad Media suele ser la caída de Constantinopla, es decir, de Roma, ¿no? En cierto modo, hay gente que chistosamente dice que Roma nunca cayó, sino que cayó en un momento y luego volvió a caer Roma y luego Constantinopla, ¿no? Que es lo que delimita la Edad Media, al fin y al cabo. Se suele decir que mientras Mehmed II y los otomanos habían reventado ya la muralla y estaban entrando, que los bizantinos estaban filosofando sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Si eran Sí, mujeres, ¿verdad? hombres, o eran hermafroditas, quiero decir, que la filosofía teológica la llevaban a todos los niveles, ¿no? Al extremo. Pero mira, a ese respecto tengo una cita más abajo, luego lo comentaremos, de uno de los historiadores defensores de la Edad Media, que dice algo así como que mientras exista la Iglesia Católica, la Edad Media no habrá terminado. Dice, es una idea provocadora. Sí, es interesante, sí. Creo que la Iglesia de hoy ya es, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ya se ha desfeudalizado, podríamos decir. Sí, Se ha simplificado bastante, entonces ya no es... Desde que ya no es la abandonaron el Iglesia de latín. antaño, desde luego. Porque la Iglesia medieval era un estado propio, al fin y al cabo. Hubo muchísima polémica con uno de los hitos fundacionales de la Edad Media, precisamente, que eran las donaciones de Constantino, se los llamaba, con la cual la Iglesia justificaba su poder terrenal, precisamente, ¿no? En Roma y alrededor. Sí. Que en la época de Otón III, por ejemplo, se descanonizó con la venia de Silvestre II. Y por cierto, si queréis hablamos de Silvestre II, porque fue también un papa bastante cultivado a todos los niveles, Sí, rescatando mucha sabiduría. Pero exacto. Quiero decir que la Iglesia era una entidad política totalmente, ¿no? Entonces, el reino de Dios, que era muy etéreo y en los primeros 3 siglos atrajo a tanta gente de forma utópica, con la apocalíptica judía, típica de los antiguos cristianos, pues luego tienen que pragmatizarse, no les queda otra. Y la Iglesia, quiero decir, era un país con todo, sus propias finanzas, su propio ejército, y que al final estaba el emperador ahí, eso sí, con Carlomagno y luego los otónidas que intentaban controlar la Iglesia, pero claro, la de hoy es una sombra ya. Está ahí, sí, bueno, sí. Entonces, a ese nivel, no sé si quizás la Edad Media sí que ha terminado ese respecto. Sí, supongo, no, ya entiendo que se refiere a quizá culturalmente. Sí. Pero no, es claro, interesante la cita, sí. Es como el famoso debate de si Roma cayó o no, que decía antes, que hay gente que dice que nunca llegó a caer. Claro, te quedas un poco, tío, pero si nunca llegó a caer, ¿cómo dividimos la historia, no? Pero si la Edad Media nunca ha terminado tampoco, pues apague y vámonos, ¿no? ¿El rey de España sería el heredero legítimo del Imperio Romano? Es uno de ellos, y del Reino de Jerusalén también. Sí, ¿verdad? Es una de las reivindicaciones posibles que hay por ahí. Sí, pero sí, el rey de España, encima por vía doble, entre comillas, porque el Basileus bizantino, que luego simbólicamente, aunque esto sí que es un poco más extraño, lo heredaría el rey de Grecia, que no tenía nada que ver con los bizantinos, era de herencia alemana, ¿no? Pero como encima el rey actual tiene esa sangre griega de Sofía, la reina Sofía, pues ya todo junto, ¿no? Sería el heredero perfecto, al menos a nivel simbólico. Obviamente es
Ah, mira, qué bueno ahí, Miguel Ángel. Nos interesaría. Mira. Sí, en cierto modo, una restauratio imperi, como intentó hacer Es- el emperador Otón. es- Aquí, mira, nos ah, lo has puesto a pelo, Miguel Ángel, para Sí, hablar justo de cómo subdividir, porque, como decíamos, son 1000 años al fin y al cabo. sí, Pues, es una etiqueta, ¿verdad? Es una etiqueta exacto, que por comodidad sí, se aplicó y que, bueno, los renacentistas fue Petrarca, uno de los primeros, pleno siglo XIV, que ahora nosotros llamamos a eso Edad Media, o sea, Petrarca sería un medieval, en cierto modo, sí. pero fue uno de los primeros que aborreció Mm, los tiempos anteriores y que mm. los identificó como algo Oscuro, sí, algo. oscuro, deleznable, lleno de desdichas e ignominia, en También es que fin. acababan de pasar la peste negra, entonces es verdad que el momento quizás no era el más optimista de todo, ¿no? Pero sí, Exacto, ahí precisamente lo del tiempo pasado sí que había sido bastante peor. Entonces, digamos que abominó de todos esos siglos anteriores. Mm, Y aquí, a ver, para los oyentes, quienes no estén viendo el vídeo, Valcam nos está mostrando un diagrama en el que vemos lo que serían las 3 etapas en las que se puede dividir la Edad Media. La primera sería la Edad Media temprana, esos primeros siglos más próximos a la antigüedad, sí, entre los siglos V y VIII, ujú, que es, digamos, terminaría con los inicios del Imperio Carolingio, exacto, sí, que Carlomagno lo ¿verdad? coronan justo al final de este tramo, ¿no? Sí, El siglos 8 y efectivamente, 9. en el 800, pues, pero vamos, ese Imperio Carolingio, ya en el siglo 8, exacto, en el siglo 8 ya con Carlos Martel, luego Pipino, se fue Sí, desarrollando de manera, y los luego Pipino, merovingios y los eso, carolingios y todo, sí. exacto, pero vamos, sí, pues vale, Sí, el siglo por... V veníamos a decir, final de Teodosio, la época de San Agustín, y Ujú. como decías, el siglo VIII es ya Pipino el Breve y Carlomagno, y estamos ya en ese ínterin, ¿no? De que vemos que algo ha cambiado justo ahí. Sí, que vamos. Carlomagno estuvo en conversaciones de a ver si se casaba con Irene Ah, del sí, Imperio de sí, Bizancio, para ver si el imperio se se volvía a reunificaba todo. reunificar. Sí, la idea, vamos a ver constantemente, sobre todo en estos periodos, el rojo y el amarillo, diríamos, el temprano yo lo solía llamar la plena Edad Media, pero bueno, o alta Edad Media, como También. hasta Ujú. aquí. Aunque plena también sería un poco del azul, pero verdad, la nomenclatura es un poco, eso ya es gratuito. Pero entre la roja y la amarilla, por entendernos, vemos constantemente la idea de la restauratio imperi, es decir, la restauración del imperio, cómo Roma ha pasado a ser un ideal, aunque los bizantinos, obviamente, ellos siguen llamándose romani a sí mismos, ¿no? Sí. Ellos interpretan que Constantinopla es la verdadera Roma. Hablan griego, pero se llaman romani. Sí, y de hecho los sarracenos, los turcos, a los europeos nos llamaban, por extensión, o bien romani o los francos, nos llamaban a todos francos, ¿no? En la Sí, época de los las frani. cruzadas también. Sí. Es decir, que hubo ahí una mezcolanza cristiano, romano, franco, al final eran sinónimos para llamarlos europeos, pero claro, Europa como tal no existía como un ente unitario tan fijo, ¿no? Era Roma sobre todo, la idea de imperio. Entonces, sobre todo en estos dos. Y luego, por ejemplo, con Carlos V veremos otra vez ese intento de aglutinar la cristianitas, la universal, digamos, ¿no? Otra vez un imperio Ujú. Sí. con los Habsburgo, que también sale mal, pero bueno, pobre Carlos no se vio muy... Y fíjate, acabo de ver aquí la pregunta de Jorge Serrano. sí. ¿Cuáles serían las leyendas negras de la Edad Media? Pues hay un Ah, montón, es que sí, hombre. creo que Sí, desglosarlas hay un montón. tengo aquí la lista. Sí, pero eso para más adelante. A ver si nos da Vale. tiempo a hacerlo hoy. No, que está en la introducción. Ah, pues tírali. Así dejamos la miel en los labios y contestamos a Claro, don no, Jorge. claro, lo que nos han contado, tal, la Edad Media, pues
hay un retroceso intelectual y cultural generalizado. Esta edad se caracteriza por la ignorancia y la superstición, muchas veces asimilada a la religión, cuando son cosas distintas, pero vale. Es una edad de inmovilismo y de aislamiento. Es una época de guerra, hambre y enfermedades. Y además, durante todos esos años, los siervos y las mujeres están subyugados. Entonces, todos estos clichés, todos La estos higiene tópicos. también, que no se bañaban. Bueno, sí, la higiene. Dentro de la, exacto, dentro de la guerra, el hambre, las enfermedades, ahí estaría la higiene. Y si hacemos Bueno, caso a iban Hollywood. todos mal, ¿no? Era un poco o que Sí, vestían todos todos huelen con mal. harapos marrones y no había color en las Efectivamente. ciudades, ese tipo de El ideas. filtro medieval para Hollywood es colores Sí. apagados, todo el mundo Y con la la cara cara un poco sucia. sucia, sí. Y colores todos marrones. Todos son bestias pardas. Sí, sí. Que es Menos si la lamentable. ves de época de Errol Flynn, ojo. ¿Eh? Que si ¿Perdón? es una película de la época de Errol Flynn, ahí son Claro, muy exacto. llamativos. vale. Sí, señor. Ahí Y en estamos en hablando las del películas- Hollywood dorado. Sí, y en las películas soviéticas y húngaras, en el bloque comunista, curiosamente hubo un momento de restauración de las identidades nacionales dentro del Sí. marxismo, ¿no? Ya estamos hablando cerca de la caída de la URSS. Pero el cine ruso medieval soviético es colorido, ¿no? Lo siguiente, ¿ves? Los caballeros, las banderolas, las que se lo montaban muy bien. Mira, Y los yo no lo húngaros, los conocía. polacos, los Y checos. correcto. Me ha aparecido hace poco películas polacas, una película polaca de los 70, tal, y es impresionante. Es impresionante, porque sí. por mor de esa construcción nacional, no reparaban en gastos No, y para nada. recrean la E Edad iban Media justo de una lo que manera decía, iban impresionante. a la fuente de cómo vestían esta gente, pues con colores. Los caballeros querían que se los reconociera en la batalla. No iban todos de gris o marrón como nos lo ven de Hollywood. Sí, Tú ibas señor. con tu pendón, con tu blasón rojo, chillón, con un león ahí puesto, la heráldica de tu familia, y querías que te vieran, no ibas discreto. Es que los colores estaban en todas partes, estaban en las fachadas de las catedrales. Sí. Y digo más, no solo en la Edad Media, sino en la Antigüedad. En la antigüedad nos han tongado, nos han colado que si claro, el Partenón y demás eran blancos, pero era todo blanco, era claro, todo pintado. todo lo griego es blanco, es mármol Oye, blanco. No, perdona, no, nada, estaba nada. pintado de rojo y negro y Y el era Augusto de Prima colorido. Porta y demás, todo era pintado. Era Exacto, todo lo romano, todo lo griego. Y claro, y nos ha llegado como nos ha llegado. Y esa recepción, bueno, pues ha creado un gusto que tiene un estético. estilo melancólico, hay que reconocer, porque las esculturas blancas con los ojos así como huecos, pues te evocan un pasado perdido. Entonces, en la época del romanticismo pegaba o casaba bien con ese espíritu de la ruina, ¿no? Del pasado. Exacto, esos cuadros de paisajes con ruinas. El castillo derruido, ¿no? Este tipo de... Sí, eso es, ahí, claro, ahí casa muy bien, pero... Está bien, pero sí, conviene ir al colorido. En verdad era muy colorido y muy musical. La Edad Media era muy festiva. La gente se cree que estaban, como decías, Abraham, todos muriéndose de la peste, muriéndose de hambre, todos vestidos de marrón y feos y oliendo mal. Pero había música, había juglares y trovadores, como en Grecia estaban también. Homero era un poeta cantor, al fin y al cabo, o lo que entendemos que era Homero, ¿no? Entendiendo también que los poetas cantaban inspirados por las musas, cantaban las verdades de los dioses. Pues de alguna forma en la Edad Media se mantiene una mentalidad así, que los trovadores y los juglares expresan algún tipo de verdad, algún tipo, diría yo, de arquetipo inspirador, ¿no? Sobre todo cuentos de caballería, romances. Alguno diría, es que hablaban de cotilleos y de adulterio. Sí, pero es verdad, no sí. Solo. Es decir, muchos cuentos trovadorescos iban de adulterio. Pero hay una cierta sabiduría popular folclórica muy profunda que te puede conectar con sabidurías anteriores, ¿no? Es muy divertido. Y como digo, música por todos lados. Hay música compuesta por reyes. De hecho, animo a la audiencia que busque, no me acuerdo el nombre ahora, una partitura que compuso Ricardo Corazón de León en el siglo XII. El hombre estuvo el pobre hombre ahí encarcelado una temporada y compuso una especie de melodía muy melancólica, muy nostálgica. De hecho, y la han recreado, ¿no?
Ricardo el Corazón de León es un one hit wonder Sí, sí, sí. porque se le conoce solo esa creación, pero Sí, sí, pero que pegó ha tenido mucho éxito, exacto. Sí. Es muy Estoy conocida. viendo el comentario y me ha gustado mucho, de J.L. García. En el Patrician se ve todo muy colorido. Me encantaba ese juego, el Patrician 3, sobre todo. Qué bueno, lo jugaba con mi primo. Es que era así, es verdad, era así. Las banderitas o los pendones, tanto de la ciudad como si fuera una república, pues de la ciudad, o en las monarquías o principados de la Casa Real, o de los duques o de los condes. La gente quería expresar su poder mediante lo visual. Y si tú descendías de un linaje, Sí. aunque fuera de la baja nobleza, ¿no? O fueras un varón o fueras un hidalgo, tú querías que te reconocieran como tal. Es decir, que la propia vestimenta o la propia forma de en el balcón colgar un distintivo estaba a la orden del día. O grabar los escudos, por ejemplo, como luego se ve en el barroco también. Aquí en Valencia tenemos, en el casco antiguo, pues fachadas barrocas y hay escudos en piedra, ahora están sin color, ¿no? Pero escudos en piedra de la casa nobiliaria de cada uno. La gente tenía ese puntito como de vanidad típicamente humana, ¿no? Pues, a ver, si soy un conde, lógicamente quiero que me reconozcan como tal. Pero no ibas a ir de marrón, estilo Hollywood, ibas a ir con tus mejores galas, ¿no? Lo que sí que vean de marrón, y por eso supongo la confusión, y aquí podemos abrir ahora el debate de la visión de la Edad Media posteriori, eran sobre todo pues los frailes, monjes, parte del clero, sobre todo el bajo clero, sí que solían ir más humildes, que no el alto clero. El alto clero un poco totalmente se aristocratizó a todos los niveles, eran una especie de estamento feudal en sí mismo, ¿no? Entonces el obispo y el cardenal querían que se les viera con el rojo chillón y con todo, ¿no? Pero es verdad que los monjes que cada cierto tiempo querían volver a la pobreza evangélica a la que acusaban, o de la que acusaban a la iglesia de haberse alejado, ellos sí que iban, San Francisco de Asís, por ejemplo. Correcto, sí, los franciscanos iban con sus hábitos con marrones. sus hábitos marrones, muy sobrios. Entonces, la imagen de renacentistas, por ejemplo, o sobre todo de los ilustrados, era asociar eso con todos los 1000 años de la Edad Media, como que todos iban de marrón como si fueran monjes, todos estaban todo el día leyendo la Biblia y todos estaban bajando, no sé, a misa cada mañana. Nada más lejos de la realidad. Era mucho más divertida la Edad Media a todos los niveles, llena de herejías, llena de cuestionamientos incluso teológicos dentro de la propia iglesia. La gente de los monjes se mofaba cada 2x3. Solo hay que ver incluso a finales de la Edad Media, Boccaccio, su Decamerón de Boccaccio es porno puro y duro de la época, hablando de monjes y de curas que tenían amoríos con monjas ahí en secreto y cosas así. Sí. Es decir, no era todo tan cristiano ni tan... Y esa es un poco la tesis también de mi libro, en el plano militar, que la imagen cristiana, oscura, abrahámica, gris, todos vestidos de marrón, es una construcción caricaturesca, porque la Edad Media era mucho más pagana, mucho más viva, mucho más dicharachera de lo que creemos. Ahí tiene mucho que decir Hollywood. Una simplificación. Sí. Y los ilustrados también. Y eso que algunos se salva, pero los ilustrados veían todo con esa perspectiva de, bueno, hemos superado a estos cafres y vamos a algo nuevo, ¿no? Yo, los ilustrados, después de preparar este guión, los veo con otros ojos y no muy halagüeños. Anda, los frailes de aquella época ya no tenían hijos, pero siempre hay un montón de sobrinos. Algunos sobrinos sí que solían ser hijos. Oye, claro, los frailes sí, no tanto, pero los papas sí que tenían hijos. Muchos exacto, eso iba a decir, los papas. Quizás los frailes se contenían más, pero por eso digo que es todo mucho más entretenido y más visual. Sobre todo las catedrales también, ya que hemos titulado La Edad Luminosa, las catedrales eran templos de luz totalmente. Y yo diría incluso milagros de la arquitectura a un nivel sin precedentes, creo yo. Bueno, sin precedentes. En Roma y Grecia, por supuesto, también los templos eran una maravilla, con esculturas de oro que desde fuera veías el resplandor de, por ejemplo, el Partenón, con la escultura dorada de Atenea. Pero las catedrales, sobre todo góticas, las románicas son interesantes, ¿no? Y pero divertidas. Claro, a partir del siglo XII, siglo XII. Sí, exacto, sí, señor. Justo el siglo XII. Ahora hablaremos del siglo XII, que es una edad muy... A mí es mi favorita, el siglo XII, justo. Sí. Pero el gótico, aparte de que, repito, no es tan cristiano como se pudiera pensar, porque en muchas catedrales hay referencias a los dioses antiguos,
algunos en forma como de demonios, pero otros en la Catedral de León está Júpiter y Afrodita y todo ahí puestos y sin ningún tipo de pudor en la propia Catedral Gótica de León. Es decir, que ves que los arquitectos, los inicios, en inglés se decían el masonry, ¿no? Es el inicio de la masonería puramente arquitectónica. Luego se haría especulativa y la francmasonería, como ya grupos más ocultos, ¿no? Pero los masones arquitectos, los maestros arquitectos, que en inglés se llama así, masonry, de masonry, ¿no? Sí. Tenían un nivel de esoterismo místico a todos los niveles. Aparte de su genialidad técnica, ¿no? De construir lo que viene siendo pues una especie de axis mundi, ¿no? Eje que conecta a los hombres y los dioses. Como es no estaban simplemente poniendo una piedra encima de una piedra. Para nada. Iban mucho más allá. Muchísimo más allá y escondiendo mensajes de numerología pitagórica, eso también está bastante estudiado, y mensajes de toda índole, tanto de la cábala en algunos casos como del mundo grecorromano en otros, o lo que les salía de gana. En algunos hay mero por troleo, diríamos hoy en día, ¿no? Poner ahí una gárgola o cosas así, o un monje besándose con un bicho o lo que fuera, ¿no? Ponían cosas muy graciosas en el gótico. Pero había una sabiduría muy profunda que no se entiende si uno no intenta. Si lo reducimos todo a que, bueno, pues la iglesia lo dominaba todo. Pues no es verdad, no es verdad. Como digo, los arquitectos, por lo pronto de las catedrales, era otro mundo, era otro nivel, diríamos. Como digo, de luz, los rosetones, incluso calculando como si fuera Stonehenge, que también estaba calculado para... la alineación, para que además el sol entrara solo en cierto día. Lo hacían a lo mejor en el día del santo al que la catedral estaba consagrada, en ese día que el sol entrara por el rosetón y iluminara el altar. Una piedra concreta o el suelo o una marca concreta en algo. Sí que, ojo también con los memes famosos que hay de, bueno, un arquitecto sin estudios te hacía esto. A ver, sin estudios no, era gente muy formada en la época, eran la élite intelectual de la época. Y empezó comillas, ¿no? Por lo menos en técnica. Hay un libro muy interesante respecto al misterio de las catedrales de Fulcanelli. No sé si lo conoces. Hombre. Fulcanelli, el famoso alquimista, sí, señor. Lo tengo ahí detrás, sí, señor. Yo también lo tengo ahí. Yo lo conozco de oída, supongo alguien también muy místico y muy místico, pero quiero decir, con base, no es misticismo así a lo bruto, sino es con una base, doy fe de ello, sí. Es decir, analizando la simbología y el contexto alrededor sobre todo habla de catedrales francesas, ¿no? Pero quiere decir que no se va por las ramas a especular cosas raras, sino que realmente ves una linealidad, una coherencia en su argumento, ¿no? El símbolo de la barca, que se repite mucho en ciertas catedrales, que podría ser la barca de Caronte o podría ser en el sentido bíblico también. Ves efigies del sol y la luna como el eterno masculino y el eterno femenino, cosas que ya estaba con Apolo y Artemisa, ¿no? Apolo, el dios del sol, y Artemisa, su hermana de la luna. Vas viendo elementos que, quiero decir, que en la mentalidad, ya no solo popular, sino de esta intelectualidad, nunca llegaron a morir. Mentalidad antigua, me refiero, de arquetipos del inconsciente colectivo pagano, diríamos. Es decir, que hay cosas que te sorprenden, aunque sea solo a nivel visual, ¿no? Y a nivel teológico y demás también, pero las catedrales son madre mía, es que son un museo a todos los niveles. Por comentar que por aquí Laima nos dice que, a razón de esta línea, ¿qué opinamos de los pilares de la Tierra? Claro, hemos hablado de los constructores. A ver, dos cosas muy rápidas. Yo creo que la visión que dan de los arquitectos es bastante correcta. Por supuesto, el mérito que tiene el escritor es que escribe bestsellers, y un bestseller es Ken Follett, sí. Ken Follett sabe cómo escribir y te escribe unos mamotretos gigantes. Pero tú te lo lees como nada, te lo lees como es fácil de leer, estás leyéndolo y además te parece plausible, te parece lógico, te parece razonable. Pero luego, por ejemplo, incurre en uno de los tópicos estúpidos de la Edad Media de que no, las mujeres se lavaban una vez al mes y los hombres 2 veces al año.
Mira, vete por ahí. Vete por ahí porque, Sí. claro, no hemos hablado todavía, pero de todos estos tópicos y leyendas negras que hemos comentado, realmente están fabricados tanto por ya los renacentistas, luego los ilustrados, y luego en el siglo XIX ya se le da además ese empaque de no, esto lo he estudiado yo, que soy un gran erudito, y en el siglo XIX se dicen verdaderas animaladas sin fundamento y se pasan como buenas y llegan hasta la actualidad. Bueno, más o menos indiscutidas. Y digo más o menos porque realmente desde el mismo siglo XIX hay otros historiadores y sobre todo a lo largo del siglo XX que, digamos, devuelven la verdadera historiografía a toda esta época y la analizan de una manera cabal y de una manera lógica Sí. y te devuelven un poco el relato de lo que realmente pues, fue esta época y eso, de una manera Sí, más. argumentada y documentada. Siglo XIX es muy interesante porque están esas dos vertientes. Está o la caricatura racionalista ilustrada de la Edad Media, como digo, una edad cristiana, oscura, de opresión por parte de la Iglesia y de que ahí no se movía nadie. Pero por el otro lado, con el romanticismo, muy curioso, se reivindica la Edad Media, como decíamos antes, con ese culto a esa melancolía perdida, al mundo mágico de la Edad Media, que al final no deja de estar relacionada con el mundo céltico, también el rey Arturo, el Santo Grial, Wagner con su Parsifal, Tannhäuser, los pintores ingleses, o este hombre Caspar David, Caspar David, ¿no? El del hombre caminante sobre las nubes. Las sí, nubes. Exacto. Sí, se me encanta. Hay un culto constante a la naturaleza, sobre todo vinculada a castillos, a templos, a ruinas de una catedral o un arco gótico ahí tirado en medio de un bosque o al lado de un árbol. Es decir, hay una especie de reivindicación muy romántica, sobre todo del mundo artúrico, ¿no? Steinbeck, por ejemplo, en Inglaterra. El mundo victoriano tiene esas dos vertientes, ¿no? De ver la Edad Media con ese oscurantismo típico o de enaltecerla desde el punto de vista romántico como intuyendo que había algo mágico en ella, ¿no? En el medievo. Los románticos, desde luego, o sea, valoran Por eso están esas muchísimo. dos vertientes, digamos. Exacto. Pero claro, dices, ¿le hacen algún bien a la Edad Media? Sí, ese es el gran debate, ¿no? Pero bueno, por lo menos la restauraron a nivel visual. Sí, o sea, la valoran. Los rafaelitas también. Sí, a mí todos los románticos me encantan, pero claro, digamos, sí, históricamente... la embellecieran o la leyenda rosa que se suele decir. Ahí está, digamos, la idealizan. Y dices, no necesita, o sea, en aquel momento quizá era lo que se necesitaba, pero más que idealizar una época, queremos que nos contéis la verdad. Queremos que, como eso, muchos historiadores ya quizá a lo largo del 20 luego hicieron poco a poco, pues Le Goff, Duby y muchos otros, Contamine, Pirén. Sí, la verdad es que casi todos franceses. Franceses, sí, eran franceses todos. Creo que Bloch también está por ahí, pero bueno, esta gente, en vez de, claro, idealizar, bueno, te intentaron racionalizar y un poco contarte, esto era de esta manera. Sí, también dentro de la historiografía el pulso entre las escuelas materialistas de corte marxista que iban, o el positivismo alemán, que eran muy férreos defensores de si no está un dato, no lo digo. Y la escuela más romántica, más wagneriana, diríamos, que era, pues, dentro de los datos, pues también intentar ir a lo bello, a lo simbólico, que al final es lo que hacían los griegos antiguos. Quiero decir, Heródoto y Tucídides, siendo historiadores, metían por ahí también cuestiones un poco, diríamos, románticas en su época. O el propio Homero, haciendo la crónica de la guerra de Troya, al final los dioses escapan a sus altas allí. Es decir, que es una forma de hacer la historia. Michelet, por ejemplo, en Francia, también muy embellecedora, que
yo no la veo mal del todo, pero es verdad que sí, puede caer en la leyenda rosa, pero no está mal. Yo ahí sí que rompo una lanza, por favor. Yo admiro a los románticos porque al final están idealizando una época que Que yo estaba también denostada, que idealizo. estaba de capa caída, sí. Y Querían sacar bestsellers y tenían que meter más cosas, claro. O sea, Y bueno, ya si nos vamos a los historiadores medievales que directamente se inventaban novelas a la hora de como Geoffrey de Monmouth y sí, tal, sí. pues... Bueno, gracias a Geoffrey de Monmouth, mira, justo tengo aquí mi libro justo en la contraportada, que he visto por ahí al rey Arturo mencionado en el chat. Justo en la contraportada tengo al rey Arturo ahí puesto. Y Geoffrey de Monmouth se inventa la genealogía real de los reyes de Inglaterra, vinculándolos por lo pronto con el rey Arturo, pero vamos, le dejas un poco más y los vincula al Génesis poco menos, ¿no? A la genealogía real, cosa que era típica, también hay que decir que era típica. Y los Plantagenet, los Capeto, aquí en la casa de Borgoña, aquí en España, todos se querían vincular a héroes míticos o históricos que se habían mitificado, como Alejandro Magno, que pasó a ser, de hecho, a ver, lo tengo aquí, este lo recomiendo mucho, este libro, ya que hablábamos de la ignorancia, de si eran todos analfabetos, de si ahí no leía nadie nada. Pues la verdad es que sí que leía más gente de la que creemos. Y este libro, no sé si se ve espejado o se ve bien, es el nacimiento, hazañas y muerte de Alejandro Magno. Es un texto medieval. anda. Claro, Alejandro Magno aquí parece, yo qué sé, Aquiles, parece un semidios, ¿no? A mitad de camino entre cristiano y pagano, ¿no? Este libro se lo recomiendo a todo el mundo, está en Gredos. Y es como se veía desde la Edad Media Alejandro Magno, es fascinante. Y todos los reyes se querían vincular a Alejandro. No un Alejandro histórico, sino que lo mencionaban incluso en relación a Gog y Magog, de textos bíblicos, de que iba a ser casi como Cristo, ¿no? Como si la segunda venida de Alejandro, como si fuera, o la segunda venida del rey Arturo. Realmente hubo muchos rivales de Jesús dentro de la propia Edad Media, rivales míticos, ¿no? Y Alejandro fue uno de ellos, curiosamente. Y todos los reyes querían descender de él, de la casa del rey David y Salomón también, pero de héroes paganos, de Julio César, del rey Arturo, de todos. Todos querían vincularse o con caballeros del rey Arturo. Como tenía 12 caballeros, pues todos querían descender, aunque fuera de uno, ¿no? Así que veías una curiosidad. Pues eso sí, se inventaban, desde luego se lo inventaban, pero es fascinante ver ese arquetipo de cómo la casa del rey tiene que estar vinculada a algo divino, a algo sagrado, ¿no? Con un héroe. Es lo mismo que hacían los griegos antiguos, vinculándose con Agamenón o con los dioses, ¿no? Soy hijo de Zeus, o Sarpedón, que era hijo de Zeus en la Ilíada, Aquiles, también hijo de Tetis. Todos decían su genealogía histórica y divina, ¿no? Mi padre es tal y cual y mi abuelo es Zeus o Apolo o quien fuera, ¿no? Britannia debía su nombre a Bruto ¿Sí? y Lisboa a Ulises. O sea... Olisipo, sí señor. Olisipo era el nombre antiguo de... Sí señor, sí. Y Hércules, que iba por ahí por todos lados. El nombre iba de los fundando Pirineos ciudades, exacto. Eso sí, era una joven de la que se enamoró Hércules en los Pirineos, justamente. Es decir, que Hércules ha civilizado medio mundo, vaya, media Europa. Y en la Edad Media, esto es lo más curioso, que en la Edad Media se siguiera hablando de estas cosas. Así que, como decíamos, no era todo el oscurantismo bíblico como luego con los luteranos y calvinistas. Eso sí que al leerse la Biblia de pe a pa y de ahí no te salía. El mundo católico y ortodoxo, aparte de que el santoral esconde muchos misterios ahí de divinidades o héroes antiguos cristianizados, o cultos locales, festividades, el catolicismo sí que dejaba una puerta abierta a cierta originalidad, en cierto modo, ¿no? De que uno hablase de Hércules o de los dioses antiguos sin ningún pudor en el medievo, ¿no? Cosa que también a los obispos les causaba un poco de enojo, ¿no? Que decían que eran demonios, que estaban invocando a demonios, sobre todo los alquimistas que invocaban a Mercurio, al dios Hermes. Pero había una continuidad, una continuidad, había como una conciencia de todo ese saber antiguo. Totalmente. Y una continuidad y siempre se hacía referencia. Sí, totalmente, aunque fuera a nivel de demonios. Pero es curioso que los dioses antiguos, griegos y romanos me refiero, no se negaban.
Esto es muy interesante. Incluso los primeros padres de la Iglesia, Justino Mártir, por ejemplo, en el siglo II, no negaba que Zeus o que Atenea existieran. Lo que hacía era vincularlos con los demonios y decir, bueno, estos paganos rezan a demonios, ¿no? Están rezando a demonios. Pero no negaba que existieran como algo espiritual, es decir, que no se atrevían a negar su existencia. Aunque Celso sí que acusaba a los cristianos de ateísmo, pero porque estaban contra el statu quo romano, ¿no? Pero curiosamente no negaban los dioses, simplemente los metían en un cajón desastre como que eran todos demonios y Alejandro Magno un vicioso, no sé qué. Pero en la Edad Media, curiosamente, vemos despuntar en todos esos... La Edad Media está plagada de renacimientos, vaya, pequeñas fases de renacimiento cada 2x3. Sí. Y vemos que se va haciendo referencia, ya no como demonios, sino a veces como héroes o como personajes inspiradores precisamente a Hércules, a Eneas, a Aquiles en menor medida, porque Aquiles era el modelo de la soberbia bruta, ¿no? Pero siempre se lo rescataba cada 2x3. Y a veces en planos positivos, buscando la inspiración de Zeus o de Atenea, en plena Edad Media. Es una cosa alucinante, porque a la Iglesia se le coló totalmente este tipo de cosas. Quería recordaros que, bueno, como hemos comentado en algún momento, hemos hablado de la mitología del rey Arturo y tal. Tenemos 2 episodios, el 31 y el 32, de hace 5 años. Estaba revisando justamente con la misma portada que has enseñado del libro. Sí, que no metemos con el rey Arturo porque es una historia muy interesante. Bueno, a mí me encandila el rey Arturo. Sí. Yo, aquellos programas se hicieron poco después o gracias a que me leí La muerte de Arturo de Thomas Malory. ¡Oh, qué bueno! Y bueno... Y lo escribieron en la cárcel el hombre, lo encarcelaron al pobre Thomas Malory. Sí, señor, sí. Además, en el prólogo, en el epílogo, está pidiendo, bueno, a ver si me liberan porque estoy aquí un poco fastidiado y tal. Sí. Pero antes me había leído, y además lo recomiendo aquí, La Vulgata Artúrica. La Vulgata, uy, qué bueno. Yo la tengo justo ahí. Oye, pues eres de los pocos que conozco que lo han leído. Somos una élite elegida. No es una lectura fácil. No, y Fan Kingdom lo junta. Vale la pena. Como los niños elegidos de Digimon. Esto es un encuentro aquí. Bueno. Hay que agradecer a Alianza Editorial. Alianza Editorial, sí, señor. Que lo sacara. Que además el Lanzarote del Lago lo sacó primero en 7 tomos, luego lo sacó en 1, que es el que tengo yo aquí. Sí. Y bueno, nada, una maravilla. Una maravilla. Sí. De hecho, era una de las cumbres... que se te iba desgajando conforme lo pasabas. 1400 páginas creo que son en la Lanzarote del Lago. Yo... y hay que decir que el Lanzarote del Lago es uno de los tomos. Correcto, ese es. Hay un sí, señor. Gigantesco de Alianza Editorial Lanzarote del Lago. Pues salimos de dudas, te digo las páginas, vamos a ver. Pero a ese hay que sumarle la búsqueda del grial. 1679 en papel Biblia. 1679. Ya, es una caña. Y además, claro, es una especie de pre-novela, o sea, es cuando todavía no existía la novela y los métodos de narración eran muy rudimentarios en algunos sentidos y el narrador te saca personajes, muchos personajes que no tienen nombre. Porque aparecen durante un momento de la historia y luego desaparecen. Y es una dama o es un caballero. Y ya está. Y luego dices, un enano, un villano o un montón de gente aleatoria. Bueno, es que eso los críticos lo han estudiado y lo han calificado como... Es como una especie de selva entrelazada, porque no es solo una sola historia. Hay muchos nudos, hay muchas tramas ocurriendo a la vez. Es una pequeña locura, pero desde luego vale la pena. Y lo que decía, ese es el tomo principal. Luego, aparte, está La búsqueda del grial, La muerte de Arturo. El grial en sus muy diversas fases, porque está en el mundo borgoñón francés y en el mundo alemán, Wolfram von Eschenbach, por ejemplo. Bueno, y que hay varias versiones del grial. Ahí es como...
esto es fantástico porque ahora tenemos las modernas franquicias y en las modernas franquicias, sea del cine o de la literatura, digamos que tienes un propietario que se encarga, que es una empresa y se encarga de decir qué es lo Sí, que un está canon, dentro ¿no? de la historia y qué es lo que no está y fija el canon. Pero entonces no había eso. pues no había. Y es algo Y la maravilloso. Iglesia Porque consideraba todas estas cosas herejías. De hecho, el Santo Grial no está en el canon católico. Por ejemplo, que tenemos en Valencia es el Santo Cáliz, no el Santo Grial. El Grial siempre vieron que tenía algo ahí un poco herético. Y el rey Arturo igual. El rey Arturo comienza muy bien, un rey virtuoso con el que todos los reyes se quieren vincular, lo de Geoffrey de Monmouth que decíamos, pero la Iglesia enseguida ve, aparte de que ve claramente que es un rey paganizante porque desciende arquetípicamente de Garshasp en Persia o de ejemplos de reyes antiguos, pero aparte de eso, totalmente. se ve que le hace la competencia a Jesús, porque el rey Arturo también muere y volverá. La segunda venida del rey Arturo, a restaurar el cielo en la tierra. Está en la isla de Avalon allí curando sus heridas. Es como Jesús, pero en clave guerrera, ¿no? Y la Iglesia se lo cargó de una forma muy triste. La muerte del rey Arturo es con adulterios de por medio, le mata a un hijo supuestamente Sí. incestuoso con su medio hermana. Bueno, ya el Arturo francés es un poco está de capa caída. Sí, Es mayor ahí, sí, pero no ridículo. le vemos tan aberrante, ¿no? Sí, el Sí, Arturo inglés es mucho más rimbombante, ¿no? Con claro, Berlín y la claro. espada. De todas formas, la Iglesia sí que, o por lo menos los monjes, sí Sí, que eran quienes lo escribían, eso es lo más gracioso de todo. ahí secuestran totalmente la parte del grial. O sea, Sí, cuando te lees La búsqueda del grial, sí, es una experiencia totalmente mística. O sí, sea, totalmente, totalmente. pues dices, pero aquí ya la caballería se ha sublimado Sí, sí, y sí, sí. estás hablando de Caballería espiritual, totalmente. totalmente, sí, sí, Realmente, San sí. Jorge, aquí tenemos, por eso lo elegí como portada, San Jorge es el patrón de los caballeros, aparte del patrón de la corona de Aragón y de la nobleza aragonesa, valenciana y catalana, pero San Jorge va a ser el referente de todos. ¿Y San Jorge qué es? El arquetipo o el modelo ancestral de hombre virtuoso y limpio, digamos, que combate al caos o los Ujú. vicios, según se quiera mirar. En el mundo antiguo era el caos, que es el dragón, y en el mundo cristiano, pues es lo viscoso, lo vicioso, la lujuria, se Ujú. asocia a males maniqueos, ¿no? Como hace el cristianismo. En el mundo antiguo, la serpiente o el dragón era algo que amenazaba la estabilidad y el orden, ¿no? Era el caos. Entonces, este héroe, como Mitra, por ejemplo, o como Hércules o como Perseo, al destruir a esa serpiente, a ese dragón, está restaurando el orden y encima tienes el eterno femenino, la famosa princesa, ¿no? Está San Jorge y la princesa, o Perseo y Andrómeda, o Hércules Ujú. con luego Hebe, la diosa Hebe de la juventud. Es decir, que siempre está ese contrapunto en el cual el caballero, en este caso con la efigie de San Jorge, vence a esa fuerza maligna, diríamos, del desorden y salva a la princesa, con la cual es como el yin y el yang, ¿no? El arquetipo o el eterno, mejor dicho, masculino y femenino que se juntan, ¿no? Y vuelve todo Ujú, al ujú. cosmos. El cosmos es el orden, al fin y al cabo, ¿no? Y este señor que digo, este santo, San Jorge va a ser el gran patrón de los caballeros, precisamente. Todos se quieren ver reflejados en esa pureza esotérica, es misticismo totalmente, una cosa Sir bárbara. Galahad. Jaume I, aquí en Valencia, se consagra a San Jorge en su campaña para la reconquista de Valencia. Es decir, que no es que sea Ujú. de cuatro frikis que dicen, ¡ay, qué mágico es! El rey de Sí, la sí, corona de sí, sí, Aragón, sí. madre Sí, mía. sí, 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 sí. Alfonso II también, el Casto de Aragón. Había reyes muy caballerescos, sobre todo en Aragón, curiosamente, que se Ujú, vinculaban con este ujú. tipo de mentalidad mágica, diríamos, pero mágica en un sentido bueno, no diríamos magia, yo qué sé, brujeril, no, era en sentido místico muy elevado, ¿no? De Exacto. trascendencia. Y Magia justo mística, relacionado con el no grial que supersticiosa. comentabas. Muy Por bien, eso chicos. decíamos que la Edad Media no es todos ahí cabizbajos leyendo la Biblia, sino que había aspiraciones casi de heroísmo, ¿no? Sí. No, ves, pues gente como Voltaire, pues pensaba que la Edad Media era eso, mera superstición. Para él la religión era una especie de enfermedad de la mente.
Y fue uno de los que contribuyó, ¿no? También a ese Sí, bueno, hay chiste. muchos, pero sí, uno de ellos. Sí, Antes he visto se nos ha ido, Sí, no sé si a de J.L. García, que hablaba de Galicia, de sí, me los ha cultos gustado en Galicia. mucho y quería comentarlo. Sí, porque Vamos a esa es una de ponerlo por mis aquí. tesis y me ha hecho, mira, justo, me ha gustado el comentario de le gustara o no a la iglesia, eso lo digo yo siempre, de que es verdad que el santoral y las fiestas folclóricas eran un recinto vamos, de cultos ancestrales, diríamos paganos o paganos en sentido muy amplio, porque desde el mundo céltico, germánico, grecorromano, celtíbero, aquí en España, a todos los niveles. Y el mundo folclórico es un repositorio de estas cosas, ¿no? Le gustara o no a la iglesia, hay que poner la puntillita, pero es verdad. La noche de San Juan, al fin y al cabo, este tipo de Mm. cosas son... Y curiosamente en Galicia, eh, San Martín de Braga, en época de los suevos, estaba, bueno, de misionero, ¿no? En la zona, y se quejaba de que los suevos, siendo cristianos, ya estamos a comienzos de la Edad Media, y ya entra dentro de nuestro sí, ámbito, sí, sí. pues Por el 500 seguían por ahí más o adorando, menos. según él dice, adorando piedras y fuentes, y que eso le recordaba a los demonios esos que antaño llamaban Zeus y Minerva y no sé qué. No es que fueran, claro, él lo percibía como demonios y piedras malignas, pero nada más de la realidad, eran los cultos inmortales desde tiempos prehistóricos de conexión con la naturaleza, precisamente, ¿no? Justo. Asociada a ciclos estacionales, a la fertilidad, a elementos positivos, ¿no? Y que luego, curiosamente, la Iglesia acaba por aceptarlo. Muchas vírgenes se aparecen en esas mismas cuevas donde antes adoraban piedras, o dentro de troncos y dentro de, o en el siglo XIX, la Virgen de Lourdes, ¿no? Asociada a la cueva y al río de la zona. Es decir, que la Virgen, curiosamente, siempre se encargaba de cristianizar estas zonas mágicas de antaño, pero que en el inconsciente colectivo del pueblo nunca murió esa espiritualidad. Entonces, no era una superstición impuesta, dogmática en este caso, sino eran costumbres, como bien dice aquí nuestro amigo, ¿no? Costumbres inmortales, diría yo, que se mantenían en festividades, en bailes, en la Ancestrales. danza, ahora en mayo aquí en Valencia, por la Virgen. Ahora este domingo creo que es, ¿no? Justo, sí, señor. Las Vírgenes de Mayo es un ciclo estacional, al fin y al cabo, primavera. Sí, sí. Entonces, nada es casualidad con esto. Por eso la Edad Media, repito, era muy colorida, era muy, muy divertida, de que la gente se sabía divertir. A su manera, claro, no tenían videojuegos, tenían otras cosas. Y por lo tanto, pues, tanto el pueblo como el clero como la nobleza buscaban formas de evadirse, de no estar todo el día ahí mirando el sol, ¿no? Sino leyendo novelas. Muchas mujeres, si queréis abrimos ese melón ahora también, muchas mujeres eran cultísimas, eran mecenas de las artes y de la literatura también. Ah, bueno, sí, Pero sí, que el claro. pueblo también, aunque es verdad que el pueblo era cuantitativamente más analfabeto, de que no todos sabrían leer y escribir. Muchos sí, los comerciantes o artesanos seguramente sí que supieran escribir, o por lo menos leer. Quizás escribir no tantos, pero que no eran una chusma de iletrados ahí con garrotes, sino que quiero decir, era gente con una cultura, por lo menos una cultura sapiencial que llevaban dentro, que no hacía falta teorizarla, sino que ellos celebraban las estaciones, sobre todo, elementos que interpretaban como sagrados, ¿no? En el folclore. Me gustaría reivindicar un poco, llegamos a hablar un poco de esta cultura antigua y tal, pagana también, a un director de cine que aquí en Funkindle nos encanta y que es Paul Urquijo. No sé si lo conocéis. Hombre. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. Y que, bueno, pues tiene Irati, que es la película por la que Sí, a mí me lo encanta Irati, conocí. sí, A mí señor. Sí, también, señor. a mí también. Luego Elementary, El herrero del demonio, El diablo, Sí. Bosque Adiós a Mani. Negro, Gawa, que ha sacado hace poco sobre brujas. Todo este misticismo, toda esta cosa que estamos comentando, ahí se representa muy bien. Y yo la recomiendo para que... Esa convivencia de a lo mejor reinos cristianos con el folclore y con toda la tradición Sí. anterior. Anterior, pero que al final es la nuestra, digamos, es la propiamente de aquí, ¿no? Por eso era se tan mezcla difícil todo. de borrar, claro. Luego se barnizó, el cristianismo no olvidemos que viene de fuera. Otra cosa es que luego se europeiza, se hace de aquí, pues eso se tiene que, algunos dicen adaptar. o sincretismo o interculturación, es decir, que tuvo que encajarse dentro de la mentalidad europea, ¿no? El cristianismo.
Y de hecho, por eso se desjudaiza a partir de, sobre todo del siglo IV. Va limando los elementos de mesianismo judío, abrámico, y se va europeizando en muchos aspectos, incluso a nivel teológico, hasta el punto de que, fijaos, San Agustín, San Bernardo y Santo Tomás, cronológicamente hablando, son neoplatónicos, platónicos, aristotélicos, o San Bernardo es muy germánico en sus apelaciones de la milicia templaria, es muy vamos, una espiritualidad guerrera muy germánica. Quiero decir, no es que él fuera pagano, desde luego, pero algo dentro de él sí que seguía haciendo clic, ¿no?, con la antigua mentalidad. Ajá. Por eso ya no era solo apelar a los judíos del Antiguo Testamento, sino que era distinto, ¿no? Digamos que el catolicismo ya se fusiona con todas estas cosas, mal que le pese a la Iglesia, como decíamos. Al final es una forma también de evangelizar aquí, porque si no, si vinieras con el mensaje puramente bíblico, abrámico, seguramente no se hubiera convertido nadie. Pero si tratabas de jugar, como decía Gregorio Magno, con la misma geografía sagrada, el mismo calendario sagrado, intentando jugar con los cuentos o los mitos que la gente creía, y decirle, bueno, pues este Dios del sol al que rezáis, en verdad es Jesús, que es la luz del mundo, la lux mundi, es el sol de justicia. Lo dice San Juan, o sea que estás casándolo perfectamente. Así que por eso lo que comentábamos de Galicia o los cuentos populares también son una forma de esconder o de inmortalizar estas cosas, ¿no? Por eso digo que la gente se sabía divertir bastante, no era algo tan monolítico, desde luego, es que son 1000 años, es imposible. La Edad Oscura, como la llaman las Dark Ages, los ingleses, la visión clásica inglesa, ¿no?, de ese periodo justo de cuando cae el Imperio Romano, como la Edad Oscura. A ver, sí, no, es que es verdad que después de que cayó Roma se perdió el orden, ¿no? Es decir, que a nivel incluso militar, aquello fue un poco violento. Hubo una crisis demográfica en el siglo pero a nivel regional, siguientes. A nivel regional, los visigodos aquí estaban más o menos estabilizados. Italia sí que es verdad que por ahí pasaron todo tipo de bárbaros y Justiniano intentando reconquistarla. Es verdad que a nivel militar es oscuro en el sentido de que era guerra tras guerra tras guerra, ¿no? Sí. Pero los francos también estaban muy bien asentados. Sí, pero claro. Decir que, y pretendían volver a Roma, curiosamente, después de que cayera Roma occidental. Querían esa restauración del imperio, ¿no?, restaurando filosofía, el arte, títulos imperiales en latín. Leovigildo, luego Recaredo, veían al reino visigodo como una especie de imperio hispánico, pero heredero de Roma, como si fuera una traslatio imperi a España, ¿no?, de las insignias imperiales en España, o lo Carlomagno, por supuesto. Es un sinfín de elementos que ves que Roma no murió en el ideario, sino que filosóficamente hablando, artísticamente hablando, se quería volver a eso, ¿no? Sí. Así que no había una incultura generalizada de que Carlomagno no sabía escribir. Pues puede que sí o puede que no, pero es que nos da igual. Él era consciente de... Él aprendió a escribir. Bueno, Asimov dice que tomó clases para aprender a escribir. Otra cosa es que como siempre firmaba como con una cruz así y tal, dice, no sabía escribir. Y la gente se burla de él. Hombre, ¿cómo te vas a burlar de Carlomagno? La barbaridad es esa, ¿no? No, pero exacto, la idea de Roma, del imperio, de esa continuidad con la antigüedad siempre estuvo ahí presente. Sí. Y en diversas fases, por eso hay varios renacimientos antes del Renacimiento propiamente dicho. Nosotros hablamos siempre del Renacimiento como el siglo XV, ¿no?, el XIV, XV, pero hay un montón de renacimientos. El primero, el de Carlomagno, desde luego, o incluso antes el de Teodorico o el de Justiniano, que a su manera es... Si queréis hablamos de renacimientos. Yo tenía aquí pues si lo tenías, ya, pues te he pisoteado el No. Vamos oficialmente con ellos, si queréis. No, ni mucho menos. No, exacto. El carolingio, ¿verdad?, es uno de los más visibles, y porque claro, vuelve a haber una institución política, además con una extensión muy grande, y culturalmente, bueno, pues es bastante sonado, pues con figuras como la de Alcuino de York, a la que Carlomagno convoca a su corte.
Pero bueno, yo algunos otros que tengo aquí en mi lista está Teodulfo de Orleans, Pablo Diácono, Mm, Angilberto de Centula, mm. en fin, Eginardo, que es el propio Ginardes, historiador, el Ginardes, propio biógrafo su cronista. de Carlomagno, el cronista. Y bueno, esa pequeña ironía de que en su época los monjes desarrollan la conocida caligrafía de la Eh, minúscula sí, carolingia, señor, sí, señor. que es mucho más fácil de leer, que luego los renacentistas, cuando descubran textos que creerán que son de la antigüedad clásica y que realmente estarán leyendo textos Carolingia. transcritos y escritos por monjes carolingios. Mm. En fin, Llevarían un chafón con eso, sí. sí, claro, porque ellos pues despreciaban todo lo que fuera gótico y medieval y, en fin, resulta que estaban bebiendo también de esas mismas fuentes. Pero bueno, ese fue Uno de un varios, sí. renacimiento muy, muy sonado pues en los siglos 8 y 9, pero es Sí. que antes, de hecho, esos renacimientos al final dan una impresión de que nunca se apagó del todo la llama de la cultura, ¿no? Porque en el propio siglo V tenemos a los bizantinos y a Justiniano con Totalmente, su hombre. Corpus Juris Civilis, ¿vale? Mm. Y su preservación de la cultura clásica, pues tenemos a Boecio Boecios. traduciendo a Aristóteles en el siglo V. Bueno, está San Agustín, que hemos nombrado antes, está Clemente de Alejandría. Y San Agustín, que a pesar de que decía despreciar el paganismo, y es verdad que a veces es muy vehemente, venía del neoplatonismo, San Agustín. Y de Sí. hecho hay interpretaciones incluso gnósticas de su juventud o algunas referencias suyas. Ahí ya no me meto porque no tengo mucha... Pero neoplatónico, Ujú. desde luego, coqueteaba con ellos o tenía nociones de ellos, mejor dicho. Eso es innegable. Y Yo, lo ves en su Ciudad de Dios, que su idea de guerra justa, en cierto modo, es la de la guerra justa de Atenea, la que ya tenían los griegos. Eso que él apela al Antiguo Testamento, claro. Pero bebía, claramente bebía de... Aunque dice despreciar, oh, los paganos. Bueno, sí, vale, llámalo de otra forma, me da igual, pero bebes de eso, pero es imposible exacto, abstraerse. está absorbiendo esa tradición de alguna manera. Sí, En fin, eso es lo más evidente y lo más en contacto con la antigüedad que hay, porque es pleno siglo V, pero luego estábamos hablando antes de los visigodos. Es que aquí en la península tenemos también... es que cuando has hablado de Martín de Braga, digo, claro, si yo lo tengo aquí en mis apuntes, el apóstol de los suevos. Es que precisamente lo tenía porque era poseedor de una eminente biblioteca. la biblioteca Eh, de, sí, San Martín. exacto, Sí, y luego, pues, figuras como Isidoro de Sevilla Isidoro, hombre, aquí claro, en el reino visigodo, sí, señor. claro, el autor de las etimologías Sí, sí, sí. y de obras, bueno, sobre un montón de... Un montón de cosas. Luego se le han atribuido otras tantas. Están las famosas Institutionum Disciplinae, que ahora se dice que son de Pseudo Isidoro, porque no sabemos muy Hay bien si eran de él o no. ya, exacto, porque Pero en que el es momento no se fascinante, sabe, porque dice, es no, esto está atribuido, pseudo tal. atribuir pseudo tal. Y en verdad es un manual de cómo educar a un príncipe visigodo, a un niño, ¿no? Y está emulando el modelo espartano, curiosamente, casi de la gogué espartana, un poco menos bestia, dijéramos, pero es el modelo clásico en plena Hispania visigoda. De repente, este pseudo Isidoro, que si no era Isidoro, era de su época, eso sí que más o Ujú. menos está claro, tomaban o bebían del mundo tanto germánico, godo, propiamente dicho, como griego y romano, para educar a un hijo, ¿no? En la caza y en la literatura, que fuera en cuerpo y mente como el calocagazós que decía Platón, ¿no? Ajá. Mando un saludo, si me permitís, don Adrián, Sí, un por querido amigo supuesto. aquí, que ha puesto el... Gracias por Hombre, estar aquí, querido amigo. Claro que sí. Saludos a todos los amigos de buenas César y a todos noches. los que se acerquen. Y mira, respecto a la educación, lo que tenía yo apuntado respecto a Isidoro era que él, digamos, preconizaba el modelo educativo clásico
Sí. que luego ha dado pie a nuestras letras y ciencias, ¿verdad? O sea, el trivium y el quadrivium. Sí, exacto, sí, señor. Eso nunca eh, murió. Eso jamás Ahí murió. está esa división de hace Sí, de Aristóteles, 2000 básicamente. años o más Sí, sí. y se mantiene ahí. O sea, gramática, retórica y lógica y astronomía, aritmética, geometría y música. Que a mí me Sí. maravilla eso de relacionar la música con con las Sí, matemáticas, cuando es verdad. O sea, es verdad, es es verdad. Claro, claro. cierto. O sea, la música son matemáticas, es cierto. Pero por otro lado, puedes hacer música sin saber de matemáticas. Sí, es intuitivo, digamos. Pero es que tiene un sentido, porque en el mundo griego, sobre todo, porque la Sí. música, como decía al comienzo, creo que lo comentaba, que las musas eran las intercesoras entre los dioses y los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, Ujú. Homero empieza invocando a las musas para contar Sí, la cólera del Peli de Aquiles, ¿no? Es decir, que los poetas, la música no era también, bueno, para el entretenimiento, por supuesto, pero era una forma de conectarte con el dios Apolo, por ejemplo, o con las sí. musas, ¿no? Y Era curiosamente en algo el mundo medieval se mantiene, obviamente ya no se dice que sea con los dioses, se dice que va a ser con Dios, pero la música, hay totalmente. santas, de la música Santa Cecilia, por ejemplo, y la música, los cantos gregorianos, ¿no? Es una forma de meditación incluso, Mm, ¿no? Y que entra dentro del eje católico medieval que, como digo, se europeiza hasta tal punto que la música, este tipo de elementos se usan como forma de invocar lo divino, ¿no? De conectar con sí, lo, sí, lo sí. divino en los conventos, en los santuarios y demás. A mí me maravilló mucho el hecho de, claro, yo empecé a leerme Historia de la música Norton, creo que era. Bueno, Mm, y claro, empieza música occidental. Y claro, te habla del cristianismo y es que el propio culto del cristianismo temprano se centra precisamente en la música, esas primeras ceremonias en las que todos los fieles se reunían, se cantaba misa, se mm, reunían para cantar. mm, Y durante siglos la música occidental que conservamos son precisamente eso, esos cantos gregorianos, mm, ese canto llano que acompaña a la liturgia. mm. Y, bueno, sí que es cierto. Luego también hay una gran tradición ahí de música profana, pues Sí, sí, con totalmente. los trovadores, Claro, los eh, juglares. en los juglares. Pero sí que es cierto que durante, a ver, desde el Papa Gregorio, no sé si es siglo 8 o Gregorio 9, Magno, no lo el sé, 7, el 7. Sí, 7, sí, sí, pues por ahí. antes Sí, todavía. sí, sí, pero ibas bien Hasta encaminado, sí. Uf, pero hasta en la invención de la polifonía, Mm, que estamos hablando de siglo finales del 12, mm. son 600 años de cantar al unísono la gloria de Dios. Ya. Que era muy. Al final entrabas en éxtasis de tanto Sí, darle sí, de totalmente. tanto Pero, budista, ¿no? pero vamos, ahí yo he de decir, por ejemplo, que antes la nombrábamos fuera de micro, las composiciones de Santa Hildegarda de Mm. Bingen, que Sí, que bueno, le tienes una cierta admiración, Víctor, sí. que sí, sí, porque escribió sobre todo, es que escribió sobre piedras preciosas, que Misiones. es uno de mis Mira, es verdad. temas favoritos. Escribió enciclopedias realmente, entonces escribió sobre todo, pero también Sí. escribió música unas composiciones realmente fantásticas, Mm. etéreas. Tú las escuchas y parece que te estás transfigurado, estás escuchando la música de las esferas. Eh, En eso eh, consistía, al fin y al cabo, claro. En eso consistía. Que la música te Totalmente. elevase. Eso lo decía, no sé si a Bach, luego posteriormente, creo que lo decía. Creo que era Bach, no estoy seguro. Que mediante la música pretendía acercarse a Dios, decía, ¿no? Sí. Juraría que era Bach, Bueno, pero bueno, no estoy ahora muy seguro. Pero vamos, que lo- fuera quien fuera, tiene sentido decirlo así. luego hay un crítico que decía que estudiar a Bach es acercarse a Dios o algo así, Pues mira, o pues lo mismo he estudiar a Dios. refundido las citas y Porque esa también Bach. se ve que, exacto, cogió Sí, esa cita y dice, no, es que
porque también Bach para mí está un escalón por debajo de Dios. Pues, a Santa Sí, Hildegarda sí, la tienes sí, en un pedestal. sí, bueno, pero es que son palabras mayores. Por aquí Aquí tenemos que- perdóname, por aquí tenemos a Alfonso, hay que darle muchos recuerdos. Ah, ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Alfonso. noches, Alfonso, hombre. Gracias por pasarte. Bueno, aquí estoy viendo los comentarios de Fricard cuando hemos nombrado a la polifonía del 12, el Organum con ah, Leonín, Perotín, sí, y bueno, y Bach yo creo que es eso que empieza ahí, esa polifonía que empieza ahí pues a finales del 12 y 5 siglos después, después de muchísima evolución, Bach lo recoge y digamos que culmina el pináculo de esa y catedral va inmensa. Händel, Pachelbel o Wagner ya después, es una cosa bárbara. Y justo don Adrián, mi buen amigo, aquí decía que es verdad que está estudiado, las ondas musicales activan la mente o activan ciertos... Ahí tampoco podría entrar, habría que traer a un neurólogo para que nos lo confirme, pero está estudiado, que la música no es solo, yo qué sé, dopamina barata como los ruidos actuales, ¿no? Yo en eso soy muy purista. Los Sí. ruidos de tontún actual, sino que la música con mayúsculas te acerca de alguna forma a algo sagrado, ¿no? Sea que lo llevemos dentro o sea algo sagrado fuera, pero Totalmente. De, te de eleva, ¿no? hecho, sí. Pues Por eso los griegos la tenían tan en cuenta. E incluso los Sí. espartanos, que también tocaría hacer un vídeo como este de la Esparta luminosa, ¿no? O algo así. Porque de Esparta se dice de todo, que si eran unos tíos brutos, que se iban Sí, se la desnudos pone y tal. bastante mal. Pero los espartanos estudiaban música, los jóvenes espartanos, además obviamente de entrenar, pero estudiaban arte, poesía. Quiero decir que no eran tipos ahí salvajes Ajá. eran pues, la cultura guerrera en su máximo esplendor, digamos, pero también tenían la música, curiosamente. Y Ujú. al comienzo de cada campaña los espartanos iban con su doble flauta en honor de Ah, Apolo, para invocar a Apolo con la música, ¿no? Antes de la batalla. Entonces, eso ya ah. nos hace ver que la batalla no es, perdón, la música no es mero elemento recreativo, sino que tiene esa conexión, ¿no? Que los gregorianos o Santa Hildegarda, pues desde luego recogieron el guante con estas cosas, ¿no? Pero, vale. Los espartanos ya me caen mejor con esto que cuentas. Pero Apolo no era el de la lira y el de la Apolo es con flauta la no era Dioniso, según Nietzsche. también, sí, bueno, Nietzsche subdivide, es verdad, y las flautas y con las ménades y todo. Pero en Esparta se veneraba sobre todo a Apolo, tenían a Atenea Calciecos, los restos de Orestes, el hijo de Agamenón, pero solían rezar a Apolo, sí. ya Invocaban ahí que, con la flauta. ya que estamos hablando de música, y voy a meterlo ahí un poquito a colación. Mira. Mira, el de la peli de 300, justo, sí, Sí, señor. Sí, ahí, sí, Seguro, sale, me mira. acuerdo justo de la en 300 película aparece, sí, que señor. sale ahí a cámara lenta, Sí, tal. señor, sí, Qué señor. bueno. Sí, señor. Quería comentar que, bueno, nuestro oyente de Freecard, que ha sido todos los días que hacemos un programa, seguirlo en el canal de YouTube porque él hace música muy interesante electrónica, que de Qué hecho bueno. Sí, acaba de señor, sacar sí. bueno, pues acaba de sacar unos cuantos temas muy interesantes Qué bueno. sobre bueno, música electrónica. Yo estoy fascinado. Música Seguidlo, electrónica relacionada con un tipo de cine que también nosotros solemos comentar sí, en algunos de sí. nuestros Cine episodios. así de terror, típico de los años 60, 70, y creo que se llama Galo, no recuerdo, si estuviera aquí riendo. Giallo, el Perdón. Giallo, el Sí, cine de terror italiano. Ahí ya no me meto porque no, de eso no puedo hablar. Mira, por aquí Sí, justo, los músicos en la guerra y los cantos militares. Claro, por eso hay músicos en los campamentos, porque ya no solo que inspires, que también, sino aparte de organizar técnicamente con cada sintonía, ¿no? Sino que tiene un elemento incluso de elevación de la tropa, ¿no? O de invocar a una fuerza divina para que venga en ayuda de las tropas. Mira, justo hoy he estado leyendo un artículo sobre música
pues eso, con opiniones de Adorno, de Arvo Pärt y de otros muchos teóricos y tal. Y lo estaba leyendo, digo, le tenemos que dedicar un episodio a la música en general, porque Un tema amplio, porque se lo merece. Pero... solo música medieval podría hacerse. Ahí he buscado otro experto que yo quizás no soy el que pueda, pero solo de música medieval se podría hacer. Y eso que se ha perdido mucho, claro, que tenemos retazos de. Claro, pero ya... que sería fascinante. Porque como digo, la Edad Media, repito, era una época, yo la encuentro entretenida de estudiar y de recrear incluso. Hay grupos de recreación, ¿no? Y con estas partituras recreadas también o rescatadas. Y entiendes que no era gente monótona, gris, que se conformara con vivir en la pobreza, o en la pobreza, quiero decir, en la monotonía de lo gris, sino que aspiraban a algo más. Eso en el alma europea, eso lo hizo mucho Nietzsche. Nietzsche también, Spengler, que diga. El alma fáustica europea, de que fuera en el mundo pagano, fuera en el mundo cristiano, está la idea de la providencia o del destino, de las moiras, pero el alma heroica, sobre todo en Europa, eso se ha visto mucho aquí. Así como en China o en Japón ha sido un poco distinto, pero en Europa se ha visto bastante. Sí. De casi enfrentarte al destino o embellecer tu vida a sabiendas de que tu destino puede ser trágico, pero hacer lo posible por no morirte en balde, ¿no? Sino aprovechar el tiempo que se te ha dado, como dice Gandalf, por cierto. Otra frase de Gandalf. Elegimos lo que hacemos a poner con otro. El tiempo que se nos ha dado. Eso es un contador. Sí, me lo pidió Laima, que está por ahí, y se lo... Qué bueno. Pues que sí, Gandalf señor, es una sabiduría neoplatónica total. Es plotino absoluto. De aprovechar, pues eso, el tiempo que se te ha dado. Es que es la mejor. A mí mi padre siempre me la repetía. Es una frase magnífica. Y la Edad Media diría así, en cierto modo. Exacto. En lo que es el conocimiento, será así seguramente. A mí me recordó mucho cuando leí el Merlín de Robert de Borón. Sí. Me di cuenta, digo, pero Gandalf está bebiendo de aquí, está copiándole, está inspirándose en... Es un mago, pero claro, está bebiendo de los magos de toda la vida, de los magos medievales. Y al menos en su forma de ser, en su forma de expresarse. Luego ya, claro, en el fondo intelectual, a lo mejor que deje entrever es otra cosa, pero literariamente dices, ostras, está bebiendo de aquí. En fin. Chicos, continuamos. Ahora, ya he vuelto. Ah, te habías ido. Sí, ahora. Vale. Pensaba que os habíais congelado vosotros. Digo, uy, qué raro. Yo di la campanita de whip, que entra nuevo. Digo. Pues, bueno, sano y salvo. He bajado al Averno y he vuelto, como Eneas o como... Mira, Adrián comenta que hoy es el 90 aniversario del fallecimiento de Spengler. Sí, señor, de Spengler. Nada, honramos su memoria. Ha caído en buena fecha, entonces, qué curioso. Muchas gracias, don Adrián. Es que nos llamamos así, don Adrián, y muy educados. Don Adrián. A ver. No sé por dónde os he perdido, no sé por dónde. Yo tampoco. A ver, claro. Lo de Gandalf, lo de Merlín. Vale, no, bueno, o si queréis retomando un poquito, hemos hablado de renacimientos, ¿verdad? ¿No? Sí. Y hemos, bueno... bueno, tocaba desde el siglo XII, el renacimiento del siglo XII, que es claro. A mi entender es antes del renacimiento propiamente dicho, es el más bonito, creo yo. Sí, yo eso no lo había... O sí que era consciente, pero no tanto de ese resurgir tan acusado, hasta que leí una frase. Es muy curioso. Estaba en un artículo que hablaba sobre la Edad Media y precisamente sobre estas cosas, sobre lo denostada que está cuando no lo merece. Y entrecomillaba unas palabras y tuve que buscar porque no decía de dónde lo había sacado. Y decía que,
ahora a ver si lo encuentro. Dadme un segundo. Vamos hablando de Gandalf, Miguel Ángel. Vamos haciendo Venga, va. aquí. Yo, a colación de lo que habéis dicho de la música, de la época, tal, ahora luego le preguntaremos a tío Gamji, ¿qué concierto fue a ver el domingo pasado? El domingo pasado, pues fui a ver un concierto gratuito que daba un coro británico que nos visitaba y hacía una colaboración con el coro de San Esteban, si no recuerdo mal. Y dadme un momento para poder deciros el nombre de ese coro, porque sería lo mínimo. Que además tiene una página web. Os puedo adelantar que estuvieron cantando obras de polifonía sacra renacentista. El coro es Index Cantorum. Y estuvieron interpretando obras de Francisco Guerrero, de Tomás Luis de Victoria, de William Byrd. Y luego también algunas más modernas, un autor contemporáneo de ahora, Whitaker, y de Stanford, del siglo XIX, y también una canción tradicional, folclórica, escocesa, porque según nos explicó, que además eso se agradece, el director del coro iba presentando y explicando cada obra que iban a cantar. Y en las iglesias en Reino Unido, bueno, pues es bastante habitual cantar canciones tradicionales. Entonces era una canción sobre el Loch Lomond, el lago Lomond de Escocia. Y la verdad es que todas preciosas. ¿Entraste en una experiencia mística o no llegó a tanto? Casi. Pero sí que descubrí, porque yo ya sabía que Victoria era uno de mis favoritos y Guerrero lo conocía de refilón. Y hace un par de días vengo escuchando algunos discos suyos y la verdad estoy haciendo polvo Spotify. Y sí. En tu resumen del año te saldrá ahí. Sí, este año no va a haber discusión porque llevo una cantidad de horas con música anterior a 1600 ya. Pues entonces te dirá, oye, a ti el reggaetón y demás ya no te van a recomendar. No, porque el año pasado todavía había veces que iba en el coche con la familia, entonces mi hija ponía Taylor Swift con mi móvil. Y aún eso, no digo yo que falseara, porque a mí Taylor Swift también me gusta. Pues qué cambio más drástico. Yo soy, como se dice en física, no, en electrónica, un filtro paso banda, pero la banda es enorme. O sea, yo dejo pasar un montón de frecuencias diferentes. Vaya. Yo aprecio la buena música. Bueno, eso dilata, o tus neuronas sean muy dinámicas para apreciar tantos estilos. Eso, claro, o sea, sí que es verdad, la música moderna no logra que llegue a disfrutar como esas experiencias casi místicas que logran otras músicas. De Alfonso X, justo aquí. ¿Ves? Mira, precisamente, y aprovecho para recomendarlo, los lunes por la tarde, a partir de las 4, hay un programa de música antigua en Radio Clásica. Y los últimos 2 programas creo que han sido dedicados a las cantigas de Alfonso X. Y bueno, han sido súper interesantes los programas anteriores también. Pues compositores de siglo, a ver, era el 14, sí, 13, 14, nada. Y van dando un repaso, la verdad es que muy interesante.
Y en general pero los bueno, romanos por nosotros la... Espera, lo ponemos. Jorge se va. Sí, no, despedimos al señor Jorge. Sí, Que han hecho bromas por nosotros, sí. El Frente, ¿cuál era? El Popular de Judea, ¿no? El Frente Judaico Popular. Que, a ver, tiene eso aquel la vida de Brian, porque los judíos estaban en ese plan. De hecho, a los romanos les asustó que los judíos se odiaban más entre ellos que a los propios romanos, por todas las diferentes sectas de judíos que había. Sí, Y es luego que eso los cristianos suele pasa lo pasar. mismo. Es que suele pasar. Los romanos habían tenido mucho contacto con otros pueblos, pero quizá no con Sí, pero uno no que con los abrahámicos, claro, no. Exacto, que No tuviera estaban preparados. ese odio tan... De heréticos, de disidentes y de De todo. hecho, era su táctica. O sea, nosotros no atacamos directamente, sino que nos esperamos a que una de las facciones nos Sí. pida ayuda para entrar y entrar a saco. Sí, sí. Pero claro, se ve que los judíos les rompieron los esquemas. Y los cristianos sí heredaron eso también. Constantino se asustó de que entre arrianos, nestorianos, los niceanos, los priscilianos, ahí había de todo. Sí. Y Constantino, la verdad es que se asustó de ver de a quién estamos tolerando, a quién le hemos abierto las puertas. Que se odian más entre ellos que a los paganos, que tanto dicen odiar, ¿no? Pero bueno. Y en la Edad Media hay un montón de herejías, pero un montón. Sí. Destacando sobre todo la de los cátaros, claro. Los bogomilos y los cátaros, que precisamente es de lo que íbamos a hablar, del siglo XII, XIII. Sí, esas salieron mismas ahí. fechas. Y es una actividad, vemos luces y sombras en ese siglo, porque hay un verdadero renacimiento en el siglo XII. Se le suele llamar la aetas ovidiana, la edad ovidiana, porque Chrétien de Troyes, que hemos hablado de récord antes también de Chrétien de Troyes, él se presenta como el traductor de Ovidio en lengua francesa, curiosamente. Es decir, que ya más allá del mérito de que se inventase la figura de Sir Lancelot, el Lanzarote del lago, la crea Chrétien de Troyes, o luego habla de Perceval y el Grial, él Exacto. humildemente se presenta como el mero traductor de Ovidio, no se da más importancia a sí mismo, ¿no? Y el arte de amar de Ovidio, sobre todo, es el que se suele citar, Virgilio, la Eneida mucho también, los héroes homéricos. Y como decía antes, todos los reyes se quieren vincular. Las mujeres, muchas reinas, Leonor de Aquitania, la famosa Leonor de Aquitania, son mecenas, o María de Francia también, son mecenas de literatura, porque se quieren ver reflejadas en las princesas y en las aventuras de los caballeros de la corte del rey Arturo, ¿no? Y se populariza, pero hasta un extremo, como digo, a niveles esotéricos, literarios, políticos, del rey Arturo, sus 12 caballeros, el propio número 12, ¿no? Que evoca números sagrados, también desde antaño, los 12 trabajos de Hércules o los 12 dioses del Olimpo, o los 12 apóstoles, claro. Al final vas viendo que la similitud, ¿no? La similitud, exacto, la continuidad en muchos aspectos. A pesar de que el cristianismo en los primeros 3 siglos rompió, había una hostilidad tajante, luego ves que las aguas volvieron a su cauce, en cierto modo. Hay más manga ancha. Y más banda ancha. Y en el siglo XII vemos que ese río oculto que decíamos antes de la tradición en sentido amplio, ¿no? Pagana, ancestral, indoeuropea, etc. El siglo XII salta como un geyser enorme en el mundo de la caballería, precisamente. Y en el mundo del amor también, del amor cortés, que eleva a la mujer de alguna forma, sobre todo a nivel simbólico, pero la eleva como a una diosa. Esto es muy curioso. La costumbre que se ha quedado hasta hoy, ¿no? Los chicos cuando quieren pedir en matrimonio a la chica que les gusta se arrodillan y le ponen el anillo y todo. Esa costumbre viene de esta época, de arrodillarse, la proskinesis que se decía, que es ante un dios, de una diosa en este caso, ¿no? Y también hay muchos teóricos que lo vinculan precisamente con los cátaros, el amor puro de los cátaros. Eso roza un poco lo herético también, ¿no? O sea, hacer que la persona se convierta en un dios. Estás como idolatrando. Me he caído. Se ha quedado bloqueado. Bueno, me he caído. Voy a aprovechar yo, para... ¿os habéis caído vosotros? No, César, ahora. A ver. Nada, tranquilo. La Inquisición medieval me había... La Inquisición estamos tocando temas sensibles. Hemos tocado líneas rojas. No, era una herejía pura y dura. Lo curioso es que los cátaros eran muy cristianos, eran bastante cristianos. Incluso peligrosamente
demasiado cristianos, en el sentido de tomar a San Pablo el dualismo que ya introduce un poquito San Pablo, cuerpo y alma, o que hablaba Platón un poco, pero que San Pablo lo deja caer también, o San Jerónimo, y los cátaros lo llevan hasta el punto de decir que el cuerpo es cosa del demonio y que el alma, Sí, cuanto antes se vaya el cuerpo, mejor, ¿no? lo llevan al extremo. Al extremo más puro y duro, ¿no? Y curiosamente en estas mismas fechas, como reacción a los cátaros, que consideraban las relaciones sexuales algo pecaminoso, es como la Iglesia, en el Sínodo de Verona, creo que es 1194 más o menos, finales del siglo XII, incluye el matrimonio como sacramento, ¿no? Cosa que hasta ese momento no estaba. Pero como los cátaros no querían saber nada ni de sacramento, ni de sexo, ni del cuerpo, pues la Iglesia como para chingarles o para reaccionar dice, pues nosotros como sacramento el matrimonio. Es que si todo el mundo hubiera pensado como ellos, se acaba la cosa. No, vamos todos a la luna ya. Cerramos el ya negocio. Desaparecido. Pero de los cátaros lo que sí que se salvó a nivel místico era justamente esta consideración de la dama como diosa, ¿no? Y hay muchas teorías al respecto, ¿eh? No es una tesis fija, pero toda esta idea del amor cortés, el amor caballeresco, el arrodillarse ante la dama, el que en los cuentos del rey Arturo, el servicio a la dama, ya no es solo por lujuria, que también hay caballeros, el Galván, Ser Gawain, ¿no? El sobrino del rey Arturo, es unas tacunas, diríamos, es un poco un tipo por ahí de falda en falda. Había esos casos, pero el buen caballero servía a la dama por un afán casi religioso, como si fuera una antigua diosa, ¿no? Y eso, mal que les pese, curiosamente lo introdujeron los cátaros. Aunque fueran tan radicalmente cristianos y abrahámicos y monoteístas, esta gente introdujo la idea de que como el sexo es malo, como el cuerpo es cosa del demonio, el amor en sentido amplio es amor platónico con mayúsculas, ¿no? Es decir, amor puro en su máximo esplendor. Entonces, cuando tú amas a alguien, un hombre que ama a una mujer en el sentido de estos cátaros, no implicaba sexo de por medio, sino que implicaba... Se nos ha caído. Nada, comentar que acabamos de regalar 5 membresías para los de Record, un mes. Ah, mira. ¿Te habías caído, César? ¿Te has caído? Sí, estaba hablando y os veía que no parpadeaba y digo, o les está interesando mucho o se ha congelado. Veo que no sé qué pasa, que no está lloviendo ni nada, no sé. Bueno, no sé por dónde me había quedado, lo del fervor místico de la dama, ¿no? De los cátaros. Y que eso, en la cultura de los trovadores nace justamente en ese ámbito, ¿no? Entonces, es una tesis interesante que en Occitania, en el sur de Francia, de ahí llegar a la cultura de la dama como algo divino y pasar al mundo de la caballería, de las novelas caballerescas y ha llegado hasta hoy, lo de arrodillarse ante tu novia para pedirle matrimonio, este tipo de elementos. Pero que es algo muy, muy coloquial, diríamos, pero un proceso que se va como una bola de nieve, ¿no? Y es muy curioso porque, a ver, a nivel político, lógicamente, la mujer no tenía una consideración excesiva en la Edad Media, ¿no? Pero tampoco estaba subyugada del todo. Eso es otra de las leyendas negras, por cierto, sí, que podríamos haber añadido. Pero el elemento de llevarla como algo divino, el amor a la mujer, es algo muy típico del siglo XII, curiosamente. Y con ese elemento herético de los cátaros tan peculiar, ¿no? Hay varios estudios sobre eso. Victoria Cirlot ha estudiado mucho estas cosas. Hay unos estudios clásicos sobre la idea del amor vinculado a la poesía y la caballería, ¿no? Del siglo XII, justamente, de esta edad ovidiana, ¿no? Precisamente, lo tengo aquí, al final lo he encontrado, fue el medievalista Edmond Farral, que vivió en la primera mitad del siglo XX, y que decía eso, que lo que el Renacimiento se vanagloriaba de poseer de la antigüedad latina, ya lo había poseído y meditado el siglo XII. Porque toda esa riqueza literaria de textos pudieron acceder a ella, pues todos los estudiosos del siglo XII. Chrétien pudo traducir a Ovidio, y excepto algunos textos griegos que sí que aparecieron realmente en el Renacimiento,
pues todo lo demás ya estuvo ahí presente. O sea, ya hubo un renacimiento ahí. Al menos digamos, literariamente. Sí, no, totalmente. Y místicamente igual, o como nos dice aquí JL, que para escalar paredes es mejor ir sin la armadura. Pero hubo una peligrosa idealización del adulterio en estas fechas, curiosamente, en el siglo XII. Hombre, Lanzarote, Hombre, vamos. lo de Ginebra, sí. Por favor. Entonces, claro, la iglesia vio ahí se abría una caja de Pandora, ¿no? Claro, luego es estigmatizado Lanzarote y él no llegará a poder descubrir o a poder encontrar el Santo Grial. No, es verdad. Lo hace su hijo Galahad o Perceval o Bores en función. Exacto. Pero sí, él no puede. Eso es el castigo de la iglesia, justamente. Efectivamente, estaban ahí prestos a darle... Por su lujuria, ¿no? Inmortal. Pero, curiosamente, Lanzarote, que tiende a lo crea como un Aquiles cristiano o medieval, sí, un nuevo Aquiles, ¿no? Porque, en cierto modo, bueno, la hibris, ¿no? La soberbia es un poco igual o parecida entre Lanzarote y Aquiles, de ser el más fuerte, de ser... Vamos, Lanzarote barría con todos, al final era imparable, igual que Aquiles. Y al igual que la cólera era el peligro de Aquiles, en el caso de Lanzarote luego lo moralizan como que será la lujuria, ¿no? Que es la que dará el traste con Camelot y con ese nuevo Edén esotérico que era la corte del rey Arturo, ¿no? Y la lujuria de... Claro, esa es la versión ya moralizante que hace la iglesia después. Porque Cretien de Troyes lo dejó... Claro, se metió en un berenjenal, puso, creo que en El Caballero de la Carreta, ¿no? Cuando Lanzarote conoce a la reina Ginebra y no se atrevió a seguir más allá porque digo, ¿ahora qué hago? ¿Se enamora, no se enamora? Porque ya es la esposa del rey Arturo. Entonces Cretien no se quiso pisar mucho los dedos, pero los curas de después, madre mía, eran unos pervertidos. Sí, los que luego escriben la Vulgata, claro, dicen, bueno, pues ahora ¿quién es? Es el Galotto. Galaot. Galaot, sí, señor. Galaot, que es el amigo de Lanzarote. El que hace Cicerone. El que hace de Celestina entre Ginebra y Lanzarote, en fin, bueno. Por aquí JL García nos dice, sin ir más lejos, mientras el rey Robert estaba de caza, su esposa Cersei jugaba al medioevo con Jaime. Bueno. Sí, ese tipo no de sé cosas yo hasta ahí. qué punto... Luego de Tronos a... En el medievo sí que hubo incestos, ¿no? ¿Era la reina Urraca y Alfonso? ¿Incestos reales? Pues seguramente, sí. O quizás sea parte de la leyenda, ahí ya no lo sé. Incestos literarios sí, desde luego. Bueno, ya... Pero reales, pues habría que buscarlo, vamos a ver. De la reina Urraca, la de León. Sí, creo que sí. Era un rumor. Lo que pasa es que no sé... Sí. Con su hermano el rey Alfonso. Sí. Recuerdo haberlo leído en algún lado. En el Ola. Son calumnias, pero bueno. Esto sí era lo habitual aquí. Habladurías. Ya, eso de los... del tálamo, de la cama. Pues mira, hablando del Grial, si queréis hablamos un poquito del Grial, porque también es otro de los grandísimos mitos de la Edad Media. Mitos, bueno, cuentos, leyendas, es que la Edad Media no se entiende sin el rey Arturo y sin el Santo Grial, ¿no? En cierto modo por eso la Iglesia lo consideraba peligroso, porque es la gran historia de conocimiento de uno mismo, en cierto modo. Esto lo dice Gonzalo Rodríguez, el de La Forja y la Espada, que es quien me ha prologado el libro, por cierto, que va con una barba, no sé si lo conocéis, va con una barba estilo visigoda, muy, muy épica. Y el hombre siempre habla de que en el oráculo de Delfos, de Apolo, la frase que estaba grabada era «conócete a ti mismo», ¿no? Sí. Como vía de conectar con Apolo, precisamente. Bueno, pues el Santo Grial, en cierto modo, tanto en la tradición hindú, también el budismo, porque el mundo indoeuropeo conectó con el budismo desde el norte de la India, en el mundo persa y en el mundo celta, germánico y en el mundo griego antiguo, está la misma búsqueda iniciática, mística de la sabiduría y de la inmortalidad, ¿no? Por ejemplo, Hércules yendo al jardín de las Hespérides por la manzana de las Hespérides. En el mundo budista está
Sakrabarti, si no recuerdo mal, que era una especie de... Cintamani, una especie de La piedra... Chintamani. Sí, que te concedía deseos. Hay cuadros... Sí, la piedra de los deseos. Sí. La nombramos en el ¿La habéis episodio de nombrado? la Moldavita. Anda. ¡Ostras! Entre eso y lo de la Vulgata veo que he dado con un nicho. Somos los niños elegidos, de verdad. Porque yo siempre veo el Cintamani y la gente ve esto. No, hombre. La conocemos. Ostras, pues, este es el reino del fan kingdom de los frikis. de la élite espiritual, ¿eh? Madre mía, pues, oye, me alegro infinito. Por una vez alguien reconoce el Cintamani. Pues fijaos que la Cintamani, no sé cómo se dirá, en femenino o masculino. La idea de una piedra que concedía deseos, la vemos en el mundo budista y en los cátaros, la piedra de Lucifer de los cátaros, que era el santo grial. De esto habla Otto Rahn en la cruzada contra el grial. Sí. Que ese es el grial cátaro, que es del que habla en el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Sí. Entonces, esto. Fijaos Sí, en los dos polos opuestos entre la Francia del siglo y los budistas, ¿no? Y esa es la idea del grial, una que te concede deseos, sobre todo asociado a la sabiduría, pero también a la eterna juventud, como Hércules casándose con la diosa Hebe después de su viaje iniciático. La diosa Hebe era quien escanciaba el néctar de la juventud. Es decir, que Hércules se hace inmortal porque accede con ese eterno femenino a la inmortalidad. Pero el Santo Grial, por eso digo, vinculándolo con lo de Gonzalo, que es una búsqueda de lo sagrado en ti mismo y en conexión con esa sabiduría eterna que buscaban los alquimistas también, de cómo es arriba es abajo, de encontrar lo divino en la materia, etcétera, ¿no? O los gnósticos, y hay mucho tema esotérico interesantísimo. Pero la piedra filosofal de los... Mira, don Enrique, un fuerte saludo. Todos de mis buenos amigos, don Enrique, qué alegría. La piedra filosofal de los alquimistas, sí señor. Los alquimistas buscaban de alguna forma la Sofía Perennis, el Santo Grial. Pues eso, claro, esto es herético puro y duro. La Iglesia dijo, esto hay que cortar, esto se nos va de las manos, ¿no? Que para la Iglesia la verdad revelada está en las Sagradas Escrituras, pues claro, que es eso de irte a buscar una piedra, una copa, o no sé qué, eso... O una bandeja, porque o una bandeja, sí. Volviendo a los orígenes y eso, a los episodios 31-32, el grial que se inventa Chrétien de Troyes es... exacto, sí, como una bandeja. Es una especie de bandeja poco profunda para servir pescado, pero luego no está claro y podría ser un recipiente tipo copa y luego va cambiando y tal, pero es muy curioso. Sí. Están las tres variantes, digamos, la vasija, bandeja, la copa y la piedra, ¿no? Como las tres. Y al final, la culpa es suya por dejar el relato inacabado. Es verdad, se murió antes de tiempo. O sea, se murió y parece que lo hiciera adrede para estimular la imaginación de cientos y cientos de creadores. Si no me excomulgan, se murió antes de que lo pudieran excomulgar. Sí. Pero fijaos también que hablando puesto, yo siempre los vinculo de forma curiosa con un fluido mágico, ¿no? Como lo es precisamente la ambrosía, ¿no? De la diosa Hebe, que luego bebe Hércules y se hace eternamente joven, se hace inmortal, se hace un semidios. Bueno, pues esto mismo lo vemos en Persia y en la India con el soma y el jauma, que es o bien un néctar o bien una especie de hierba machacada que se ingiere. O también en la versión de Robert de Boron, la sangre de Cristo, la sangreal de Cristo, que es la que estaría en el Santo Grial como copa. Robert de Boron habla de una copa, y para él el fluido místico no es ambrosía ni nada, es la sangre de Jesús, la que ha caído de la cruz, ¿no? Y que esa sangre a José de Arimatea le hace joven, que se va a Inglaterra, vive, bueno, no sé cuántos, pero vive casi 100 años o más. ¿No? Sí. Pero porque tiene la copa con la sangre de Cristo, que es mágica en ese aspecto. Entonces, la idea de una copa, una vasija con un fluido mágico que te hace inmortal o te abre las puertas a la sabiduría, lo vemos en Persia, en la India, lo vemos en Hércules, lo vemos en grandísimos mitos indoeuropeos, ¿no? Y en el mundo medieval, claro, se coló con el Santo Grial, pero de forma herética absolutamente. Por eso el Santo Grial no, vamos, un cura
vamos, no es canon de la Iglesia, es herejía pura y dura, ¿no? Todo lo divertido es herejía siempre. Pero bueno. Bueno. Y por eso cuando la gente viene aquí a Valencia, por el Santo Cáliz, dicen, ¿esto es el Santo Grial? Y dicen, no, ¿cómo es el Santo Grial? Esto es el Santo Cáliz, no el Santo Grial. Bueno. Entonces... prácticamente lo mismo. En teoría sí, pero el Santo Grial no entra en el canon católico por ese barniz, perdón, ese bagaje legendario, vamos, inmortal, diría. Ya. Chicos, 2 horitas. Si queréis vamos cerrando. Muy bien. Que si no, mi profecía de las 4 horas se iba a hacer cierta. Yo sé que si os dejo, yo disfruto, pero aquí no paráis. O sea. Hombre, ya yo aquí, bueno, hemos ido saltando un poquito. Hay muchas cosas que no hemos dicho. Pues di si quieres robar una lista de lo que... No sé, no. A ver, es que... Algunas de las cosas que nos hemos saltado, porque así ya vamos... tengo por aquí, por ejemplo, me sale un recuadro, el método escolástico. Aristotelismo puro y duro, sí. A ver, así, pues, sin entrar en... Porque si no, no acabamos nunca, pero cuando se habla de esa época de cerrazón y de superstición y de religión, precisamente fueron los propios religiosos los que intentaron y los que siempre usando la razón intentaron hacer casar la religión con el saber antiguo y con con el raciocinio. Y bueno, ese método escolástico que siempre te enseñan, ¿no? Pues cuando están en la escuela o en el instituto, bueno, pues en las universidades en las universidades, en las instituciones eclesiásticas se practicaba los eruditos, este método escolástico, pues que era de análisis de los textos y ese uso de la razón. Y me pareció curioso el conocer un poco cómo eso había llegado a ser y era o surgió a partir del estudio asiduo y de la lectura y de la meditación, porque eso formaba parte, eso del día a día de los frailes, en este caso de los dominicos. O sea, se les recomendaba pues leer, estudiar y meditar sobre lo que habían leído. Y de hecho incluso... No recuerdo mal, creo que era Santo Tomás, o corregidme si no, lo buscamos si no ahora, que decía que si chocaban en algún momento ciencia y fe, o si chocaba la ciencia o la razón con los textos sagrados, se debía más a una mala interpretación de los textos que no a la ciencia en sí misma, ¿no? Y que intentaba encajar como un puzzle a toda costa la verdad dogmática bíblica con los descubrimientos o con el raciocinio, ¿no? Sí. No sé si a Santo Tomás, creo que sí, pero no Santo Tomás le daba prioridad y San Agustín decía que no... que no se debía tomar las escrituras al pie de la letra y contradecir... la lectura alegórica, ya. Exacto. De hecho, o sea, yo no era consciente hasta hace relativamente poco que lo leí en algún sitio, en un libro, de hecho en el prólogo de un libro sobre historia de la Biblia, que las interpretaciones literales de la Biblia no aparecen hasta el siglo XIX en Estados Unidos. ¿Cómo no? Entonces, por otro lado, es lógico pensar que las culturas se acercaban a la palabra de Dios con respeto y pensando que Dios no nos hablaba como si fuéramos imbéciles y no nos hablaba literalmente. Entonces, la verdad es que todos los lectores de la Biblia de la antigüedad hasta hace pocos siglos se acercaban con mucho respeto y entendían que esa palabra de Dios no podía ser literal, porque eso sería
sería totalmente absurdo. O sea, cómo una divinidad te va a estar hablando de manera literal. ¿Qué tipo de divinidad es esa? Entonces, obviamente, pues de ahí aparece la exégesis, el análisis, el comentario. Y en la Edad Media se posibilita esa coexistencia de la razón y de vamos a descubrir el mundo que es creación de Dios usando la razón. Que eso es lo que decía Platón, claro. Al final, la teología católica en buena medida se lo debe a Platón, este tipo de cosas. Sí, sí, El totalmente. lobo. Y aún así, luego también aparecerán entre los calculadores de Oxford, por ejemplo, aparecerán, bueno, los nominalistas, ¿no? Roger Bacon y Guillermo de Ockham, y dirán, bueno, Platón Sí, hablaba de las ideas y de sí, los sí. ideales, pero lo que De existe separar son fe y razón, sí. las cosas. Exacto, lo que existe son las cosas concretas que podemos analizar y que podemos ver y que podemos tocar. A ver, todo eso, que es la base de la ciencia moderna, se desarrolla en la Edad Media, en la plena Edad Media y además dentro de la Iglesia, dentro de esa denostada institución a la que profesaban una fobia tan grande los ilustrados. Entonces, hay que poner un poquito las cosas pues en su verdadera dimensión, ¿no? Lo que venía a decir antes es eso, el método escolástico surge a partir de lo que llaman el Florilegium, que era un ejercicio donde los monjes comentaban y ordenaban los frutos de sus lecturas. O sea, quizá la típica redacción, ¿no? Que ahora un profesor le mandaría a sus alumnos, bueno, leerme este texto y me hacéis una redacción sobre qué pensáis o sobre qué os transmite. Bueno, pues ese ejercicio intelectual y de análisis, poco a poco, es el que da lugar a todo un método y a una forma de entender y de hacer, de generar razonamiento, que será el método escolástico. Y nada. Sí, Santo Tomás era Aristóteles renacido, por así decirlo, porque totalmente. Sí, Lo cual sí. no dejaba de causar problemas. Fueron condenados, ¿no? La famosa condena de París en el final del siglo XIII, creo que fue. Sí, pero exacto, primero lo condenaron, luego digamos El escolasticismo me refiero, de Aristóteles tan... pero esa misma condena luego hizo que se Sí, le abrió las puertas, estudiara, sí. se le rebatiera, Sí. No fue algo tan Sí, de alguna forma cerrado o tan... Aristóteles lo bajaron del pedestal, por así decirlo. Efectivamente, y que también es un mérito, o sea, dices, el antecesor de absolutamente todas las ciencias desde la antigüedad, pues llegó un momento en el que se le cuestionó y se logró ir más allá. De hecho, eso, antes nombraba a los calculadores de Oxford y fueron una serie de eruditos y estudiosos que realmente hicieron una serie de avances en campos como las matemáticas, la física, la óptica, que luego no se llegaron a apreciar en su justa medida y digamos, dejaron perder y tuvieron que pasar siglos hasta que otros estudiosos, pues Leibniz, Cardano, Galileo, rescataron esos conocimientos, algunas veces diciendo de dónde los habían cogido y otras veces no, y los llevaron pues a los logros que conocemos. Si aquellos estudios no se hubieran denostado y no se hubieran ignorado, pues quizá pues las cosas hubieran sido distintas y el desarrollo de las ciencias hubiera sido diferente.
en todo caso, lo que es innegable es que esas bases están ahí. O sea, una de las primeras teorías de cuál es la razón por la que se produce el arco iris es de un estudioso de aquella época, en el siglo XIV. Digamos que la curiosidad se mantenía incólume, digamos. Sí, y además esa curiosidad dio frutos realmente sólidos. O sea, Sí, no, estuvieron... totalmente. Bueno, dieron pie al Renacimiento y la Revolución Científica después, claro. Sin esta curiosidad no estaría la semilla ahí puesta, ¿no? Para lo que vendría después. Y por eso este programa. Entre otras cosas, sí. Exacto, si no este programa no sería posible. Estaríamos con palomas mensajeras ahora. Yo qué sé, en todo caso, es que claro, yo podría estar aquí cantando las maravillas, ¿no?, de la Edad Media que tenía. Podría decir muchas cosas buenas. Pero vamos a hacer un segundo programa, no entiendo. No. Lo único que quería decir es que es curioso lo fácil que es crear mitos y crear falsedades en contra de épocas anteriores. Porque sí que es verdad, pues, que hay falsas ideas, pues, que vienen del siglo XIX, pero es que hay algunas que vienen del año 90 y pico, de 1990 y pico, porque un señor escribe algo en un libro, tiene éxito, se reproduce un montón de veces, luego vienen las redes sociales, se vuelve a reproducir cientos de millones de veces, y dices, pero es que es mentira, simple y llanamente. Sí, pero a ver quién y se va mira, a parar, como lo de la higiene, a ver quién se va a parar a ver si se bañaban claro, una vez al año o no. Entonces, yo es fácil de ahí soltar y luego no. ya la hemos nombrado en otros episodios cuando hemos hablado de esto, pero eso hace referencia a la obra de Consuelo Saint-Fremont, El olor de la Edad Media, que es un tomo realmente Sí. respetable, Sí, ya lo que creo. además está en mi lista me tengo que hacer con él antes o después, en cuanto tenga sitio en casa. Y bueno, que desmiente todos estos tópicos. Y a ver, uno de ellos lo tenía aquí en uno de los cuadros. Sí, el de los gatos. El de los gatos lo desmiente ella, y además creo que es en ese mismo libro. ¿El qué? ¿Los gatos? ¿El qué? Perdón. Pues, ¿La a ver, leyenda negra de los gatos? ¿O? sí, hay un bulo que dice que en la Edad Media la Iglesia decretó que los gatos negros eran un ser diabólico y debía ser Por la brujería exterminado. quizás, o ya. Sí. Y bueno, esta mujer demuestra que eso viene de la obra de un señor que escribió un libro en los años 90, que se apoya en una bula del Papa Gregorio no sé qué, que no dice nada de exterminar gatos, sino que está totalmente sacado de contexto. Y en fin, a partir de ahí es una mentira que se repite, que queda muy bien, cuadra muy bien, ¿no? Con todo lo demás. Pues, los gatos negros, claro, como iban con las brujas y a las brujas las quemaban en la Edad Media. Sí, eso es es interesante, porque la brujería, es curioso, Carlomagno prohibió que las brujas, estamos hablando siglos 8 y 9, que las brujas fueran linchadas y quemadas, Carlomagno. Claro. Es decir, y luego la Inquisición medieval, que era muy brutal en otros aspectos, sobre todo con herejías políticas, estilo la de los cátaros, con lo de las brujas realmente pasaban desapercibidas, la gente no les hacía mucho caso, hasta que no llegó luego la Edad Moderna, sobre todo el luteranismo, el protestantismo, que sí que, leyendo luego el Antiguo Testamento a rajatabla, claro, en el Éxodo se habla literalmente que los brujos, adivinos y demás hay que condenarlos a muerte. El buen rollito de los protestantes. Volvieron los protestantes volvieron a lo abrahámico al 100% y saltarse a la torera toda la tradición católico con todo ese barniz romano, pagano, germánico, y volver a la lectura bíblica, y claro, en la lectura bíblica te dice, los brujos, mátalos. Pues ya está,
Sí, claro, entonces Ya lo hubiera todo, ¿no? hay decenas de miles de brujas quemadas, tal. De hecho, anteriormente no, lo que intentaba la Iglesia, como lógicamente se podría pensar, era intentaba parar la superstición y decía, no, no, no existen brujas, no, señor mío, señor campesino del campo profundo, no, no hay brujas, no, no me venga aquí con que hay que quemar a esta señora, no es así. En fin. Y la Inquisición también, bueno, eso es Sí, hay otro, diversas inquisiciones, que hay varias. Mira, la por Inquisición supuesto. española, you don't expect the Spanish Inquisition, ¿no? Que decían Sí, los Monty sí, Python. sí, claro, Creo los que Monty Python. en 3 siglos ejecutaron a 3.000 personas, creo que no muchos más, ¿eh? Efectivamente, Pero sí, los sí, sí. calvinistas de Ginebra cada año creo que se fulminaron a 30.000. La secta de los puros que generaron ahí en Ginebra. Sí, a ver, ahí te nos has congelado otra vez, César. Pero mira, aprovecho. Sí, recientemente lo leí, que se estima que en 300 años ajusticiaron entre 3.000 y 5.000 personas, sobre todo en los primeros años. Eh, Como comparación, pone, un poco, Ahora. para ponerlo en contexto, el rey Enrique VIII, en uno de los años de su reinado, ejecutó a 72.000 personas. Entonces, claro, si lo ponemos todo en perspectiva, O los aztecas, que esto sí que cada año con sus rituales famosos, ahí sí que ejecutaban a 30.000 o así en sus e- e- pirámides e- esas sanguinarias, ¿no? famosas, exacto, esas famosas pirámides o montañas de calaveras que dices, ¿esto está hecho con IA? No, no, esto es real. Sí, Vale. sí, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, hay que ponerlo todo en perspectiva. La española en Y concreto era muy garantista en ese aspecto. No tanto la esa es la medieval, palabra. como decía, hay que separar varias inquisiciones, Sí, pero la española, a ver, era un organismo del Estado al fin y al cabo, era consejo de garantista la Inquisición. y muchos reos o acusados se acogían y querían ser juzgados bajo la Mm, Inquisición porque sabían que iban a tener una serie de garantías en el proceso. mm, mm, Pero, exacto, pero bueno, ahora gracias a todos los relatos mm. góticos del siglo XVIII, XIX y a los Monty Python y a Pérez Reverte y a todo lo demás, pues la Inquisición es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pues Mm, vale. mm. Pero que creo que En fin, fusionan varias inquisiciones, porque la medieval es verdad que iba casa por casa y si denunciabas a un vecino por ser valdense o cátaro, judaizante, o sí. sí, judaizante solía, sí. En la española sí que también era judaizante. Pero la medieval sobre todo se centraban en los cátaros, ¿no? En Francia. Ajá. Pero si tú denunciabas a tu vecino por catarismo, a veces, claro, se nos sacaban con tortura pura y dura. Y la garantía era expeditiva, era hay que fulminar a los cátaros, ¿no? O la tesis de Simón de Montfort Sí, y el abate claro. Arnaut, el gran inquisidor, que era matarlos a todos, que Dios reconocerá a los Reconocer a suyos. los suyos. Vamos, es súper Pero esa es la Inquisición civilizado. medieval del siglo XIII y XIV. Claro, la Sí. leyenda negra de Sí, la porque nuestra es mucho después y no tiene nada que ver, desde luego. sí, más tarde, de hecho, la Inquisición rechaza las confesiones obtenidas bajo tortura. Es verdad, por Eh, eh, ilegítima, sí señor. Sí, señor. entonces dices, a ver, todo dentro de su contexto. Sí que efectivamente hay una época en que sí, pero luego no, no. Mm, Sí, porque es otra distinta, la española es otra distinta. Está el Consejo de la Inquisición con los Reyes Católicos, no tiene nada que ver con la Inquisición pues de Inocencio III y demás, ¿no? En la época de los cátaros. Aunque el nombre sea el mismo, pero claro, quien lo mete en la misma bolsa y dice, mira los españoles aquí quemando gente. Bueno, pues y a Ginebra ya. y a Calvino, que ahí sí que estuvieron con hogueras Sí, grandes. sí, sí, que le pregunten a Miguel Servet. A Miguel Servet, sí señor, Miguel Servet. El que no me lo he oído. Miguel Miguel Servet, uno Servet, de los heterodoxos españoles. Ah, Justo lo mataron los calvinistas, sí señor. sí, sí, él,
Bueno, aparte, él es conocido, de hecho, el colegio de aquí, de mi pueblo, se llama Miguel Servet, Qué bueno. y él es conocido por descubrir la circulación Sí, pulmonar sí, de no, la era un sangre. erudito, sí. Sí, Y sí. entonces, pues tuvo logros en medicina, pues tuvo. Lo que pasa es que tuvo sus disputas eclesiásticas, digamos, o Sí, religiosas, porque él se fue a Suiza, ¿no? sí, A Ginebra, entiendo. sí, sí, sí. Y allí Calvino, pues por las posiciones religiosas que él mantenía, le dijo que no, a la hoguera. Y ya está. Y fue civilizadamente calcinado. Mm, Civilizadamente, sí. Madre mía. mm. Chicos, ¿alguna cosita más antes de cerrar? Pues 2 horas y cuarto. Se ha No, ido aquí no, porque un hay, margen hay, hay extra. mucho, o sea, Ahora habrá una segunda parte, no os preocupéis. No os preocupéis. sí, porque hay muchas cosas que se pueden comentar. En el mundo del arte, en el mundo, justo Ostras, como sí. el fondo que tenemos detrás, las láminas medievales o las miniaturas medievales, que son un mundo en sí Yo, mismo también para analizarlo. a ver, exacto, yo los, Eh, los, los códices miniados a mí me parecen una cumbre del Sí, arte totalmente, totalmente. visual, o sea, a, a mí, ya te digo, personalmente son una debilidad que tengo, a mí me encanta. Y no sé, podemos hablar también más. Hay muchos temas de los que hablar. Logros tecnológicos que hubo, el papel de la mujer, que lo hemos comentado cosas, pero se pueden decir más. La tecnificación, también vinculada a la guerra, porque la guerra no deja de ser a veces catalizadora de mejoras técnicas, ¿no? Primero Detonantes. Un para la guerra y motor, luego para el mundo civil. Sí. Pero totalmente, sí, es un eh, motor de desarrollo. sí, Eh, al final, o la cuestión de, ¿qué era esto? Lo de la tierra plana, ¿no? De si creían en la tierra plana o no. Famoso mito Sí, del yo no, exacto, no era consciente totalmente de cómo se había forjado el mito, pero eso lo dejamos para. Pero el Vale, otro Sí, pues día nada, sí, encontré a no. alguien que lo explicaba muy, muy bien y nada, aproveché y lo metí aquí en un cuadrito. Lo dejamos para el próximo. Muy para el bien, así no. próximo, para el próximo episodio. Muy Muy bien. bien. Oye, pues yo encantado porque yo he disfrutado, estoy aprendiendo y espero que toda la gente que nos está escuchando también. Agradecer a todos los oyentes que están escribiendo por el chat, de verdad, muchas gracias, sois un Todo muy montón. divertido, sí, lo de sí, que si Ardió no era inocente, Sí, está todo sí, muy sí. bien. Sí, hay que, bueno, sí, José Luis también comenta lo de los. Cuando hablábamos de las Caracoles miniaturas, y los los caracoles conejos gigantes asesinos, atacando a sí. caballeros y los conejos asesinos. Sí, son. O sea, son una fantasía total. Ríete del surrealismo. Es como lo que Son decía, no sé si era antecesores del Jovellanos, Bosco. que el sueño de ser el Bosco, o lo de Jovellanos, de que el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Que Ya, el vamos, mundo onírico, el ya. mundo de Sí. es unas Goya cosas yo creo que tendría algún códice ahí miniado y diría, a ver qué con dibujo hoy. caracoles y A cosas ver ahí. raras. Pues hay que hacer una quinta mención a Tolkien, eso sí, de cara a Sí. la. Que si no, cuatro queda feo. Venga, Entonces, va, ¿dónde venga, acaba? Acosador. rápido, Entonces, venga. ¿Se a la ocurre algo siguiente tenemos que rápidamente? hablar de Tolkien, El retorno del rey, en el sentido de claro, Aragón como el rey Arturo, ¿no? Y lo que decía justo antes Víctor de Merlín y Gandalf, como esa restauratio, ¿no? Del orden, como la segunda venida de Arturo que decíamos, ¿no? Que en el aspecto de Aragorn es el que restaura físicamente el reino de los hombres, ¿no? Reuniéndolos, reforjando la espada con el nuevo pendón del árbol con las estrellas de Arnor. Y es esa intercesión de Merlín como eso lo decía Georges Dumézil, la división trifuncional de la sociedad, el sacerdote, el guerrero y el productor o campesino. Y en el caso de Merlín y Aragorn vemos a ese rey sagrado investido por Merlín y demás. Sí, Es el rey Arturo, es al final el rey Arturo. totalmente. O un Carlomagno o un Otón es el rey sagrado por antonomasia a nivel indoeuropeo total. Así que, pero bueno, ya hablaremos de Tolkien. Y así la quinta, que ver el 4 me sabía mal, había que hacer una última. Ya tenemos ahí la quinta. Ya tenemos Muy ya. bien.
Oye, pues muchas gracias de verdad a El naranja, ¿para qué es Miguel Ángel? El azul es Tolkien y el otro, ¿quién es? En naranjas para quien hable de Star Wars. No hemos mencionado Star Wars. Ostras. Pues ya la tenéis ahí pendiente. Ya, bueno. Para la Vale, próxima. de haberlo sabido, pues Pensaremos hubiéramos en algo. pensado en algo, pero Sí, bueno, yo la próxima ya me lo saldrá. prepararé O en más el otro para récord. La próxima me lo prepararé más para que Star Wars también estira para arriba. Ya iremos viendo ya. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, de verdad, César, encantado de que te pases por aquí, ya lo sabes, fue una coincidencia maravillosa y creo que sí, como ya dijeron en cierta película, es el inicio de una grandísima amistad, ¿no? Y esto va a tirar muy para adelante, y más viendo las coincidencias que tenéis vosotros Madre dos, mía, que es que dais miedo, 2 de 2. dais un miedo que no veáis. Cintamani, Cuando la mencionado a vulgar. Cintamani, yo digo, esto no puede ser verdad. Nada, estábamos predestinados a estar aquí. Ya estamos, además de verdad. Muy bien, chicos, pues vamos a pasar al de récord. Recordad a todo el mundo que nos está escuchando, por favor, dale me gusta al programa, eso nos ayuda mucho. Y agradeceros a estos dos grandes monstruos de la historia que nos dan aquí programas maravillosos como el que hemos hecho hoy. ¿Vale? Muchas gracias, César, de verdad. Gracias a vosotros, Miguel Ángel, Víctor, antes don Adrián y don Enrique que estaban en el chat, y a todos los demás, que ha sido muy divertido ir leyéndoles. Sí, sí, la verdad que sí. Y gracias por la invitación una vez más, ha sido un honor. La primera de muchas, si tú aceptas, seguro. Sí. Tío Gandhi, muchas gracias. Pasamos. Nada, gracias a vosotros, eso ha sido una gozada, exacto. Gracias a todos los participantes en el chat y gracias a César, porque ha sido un programa súper interesante y lo dicho. Muy divertido, que es lo que. Aquí nos lo solemos pasar muy bien. Muy bien. Aprovecha, enseña tu sí. Este programa ha mantenido la tónica totalmente. Sí, que sea tu camiseta del Deus Vult. El de los de récord, en los de récord. En los de récord, censúralo, ¿no? A los que nos pagan y nos financian. Ahí está. Bueno, chicos, no os vayáis, quedaos por ahí, no toquéis nada. Ahora enseguida os recupero. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Donde los sueños se hacen